El nacimiento. Corría el verano del 1966, el más caluroso del que se tenía registro en aquella zona. El verde del campo se había convertido en un soso amarillo paja, y las cosechas comenzaban a verse seriamente afectadas debido a la sequía. Aquel era un pueblo pequeño, remoto, pobre, olvidado, y muy antiguo, asentado en medio de la nada. Fue fundado a finales del siglo XVIII o a principios del XIX, y si bien nunca fue muy vistoso o un destino turístico popular, sí llegó a ser un pueblo próspero en su tiempo. Sin embargo, el declive de la localidad tuvo lugar inmediatamente después del cierre y abandono de la única línea de ferrocarril que pasaba por la zona, a finales del siglo XIX. Este fue un golpe duro para el pueblo, ya que la mayor parte de su actividad económica y social giraba en torno a la estación del tren. Debido al cierre, el trabajo comenzó a escasear y sus habitantes se vieron obligados a mudarse a la gran ciudad. Aún así, muchos otros se negaron a abandonar el que era su hogar y se las apañaron para poder ganarse la vida, ya sea trabajando en granjas aledañas, locales familiares, en la municipalidad, o en la que, luego del cierre de la línea del ferrocarril, se convirtió en el principal foco económico de la zona. Una antigua fábrica de lácteos, último negocio en pie de los fundadores del pueblo. A medida que las décadas transcurrían, el poblado se hacía cada vez más y más pequeño, casas y negocios eran abandonados, los pastizales ganaban terreno y animales salvajes campaban a sus anchas en las desiertas calles. Llegados a la década de los 60, el pueblo contaba con apenas 250 habitantes, y se encontraba en un punto de decadencia de no retorno. En su mayoría, los habitantes que quedaban eran ancianos que eligieron permanecer ahí para honrar la memoria de su linaje familiar, por lo que solo sería cuestión de tiempo para que aquel terminara por convertirse en un pueblo fantasma, abandonado y olvidado por siempre. Más aún quedaba gente relativamente joven, e incluso algunos niños y adolescentes, quienes asistían todos juntos a la misma y única escuela de la localidad, dividida en primaria y secundaria. Antiguamente solían ser dos edificios independientes, pero conforme el pueblo se vaciaba, la municipalidad decidió mudar la secundaria al edificio de la primaria, y aún así sobraban salones de clase. Fue en esta antigua y decadente localidad, por allá del 66, que, en el seno de una familia disfuncional, nacía un chico cuyo nombre no puedo proporcionar, pues este ya fue olvidado y sepultado. La madre, oriunda del pueblo, una mujer sumisa y sin carácter, estaba completamente subyugada bajo el mando de su marido, un hombre tiránico y abusador, hijo de portugueses, que en su momento se vio envuelto en serios crímenes que le obligaron a esconderse en aquel poblado perdido y olvidado, donde conocería a quien sería su futura esposa. El nacimiento tuvo lugar en la única clínica del pueblo, edificio que tuvo su apogeo durante la primera pandemia de cólera entre los años 1817 y 1824. 143 años después, no era más que un lúgubre y destartalado inmueble que comenzaba a caerse a pedazos, cuyas habitaciones, en su mayoría, se encontraban en desuso, y sus ventanas, toscamente tapiadas con tablas de madera. Luego de 32 horas de trabajo de parto en una mohosa y séptica habitación de la clínica, el protagonista de esta historia llegó al mundo, y fue ahí que comenzó su tormento. Al día de nacido, el chico mostró síntomas de un grave síndrome de abstinencia neonatal debido a que su madre había cedido ante la tentación del alcohol luego del 5º mes de embarazo, hábito que mantuvo sin cuidado hasta el último día de su gravidez. Si bien los doctores y enfermeras tuvieron la intención de trasladar al neonato a un hospital decente en la gran ciudad, sus padres se negaron con rotundidad y permanecieron firmes en su decisión, bajo la excusa de que muy probablemente su hijo no soportaría un viaje tan largo, y de que confiaban plenamente en el personal médico del pueblo, mas en realidad, sin necesidad de comunicárselo entre ambos con palabras, madre y padre tenían la esperanza de que, si conseguían mantener a su hijo en aquella vieja clinicucha, cabía la posibilidad de que el niño muriera y se lo quitasen de encima, pues había sido concebido por accidente. Mas no fue así. Una semana estuvo el chico bajo cuidados intensivos en la clínica, pero logró salir adelante, y los padres camuflaron su mutua desdicha bajo lágrimas de felicidad. Los doctores dieron de alta a la familia bajo un estricto tratamiento que el niño debería llevar durante sus próximos 6 meses de vida, pero que ningún progenitor se dignó a seguir.
Entonces la pareja llevó al niño al que sería su nuevo hogar, una pequeña y deplorable casucha de cemento ennegrecido tras décadas y décadas de nulo mantenimiento, a las afueras del centro de la ciudad, rodeada de casas en su mayoría abandonadas y de pastizales altos y secos. Marido y mujer, ella con su hijo en brazos, caminaban bajo el ardiente sol de verano sobre la calle, si bien de asfalto, ahora cubierta por varios centímetros de tierra. Llegaron al pórtico de la casa, y el padre, con una potente patada, abrió la desvencijada puerta de madera, y se apresuraron a entrar. La madre dejó al chico sobre el lecho matrimonial, y temblando se dirigió hacia su esposo, quien se hallaba en el comedor, echando humo. Él le había advertido a la inútil de su mujer que si el chico llegaba a ver alguna vez la luz del día iba a ser culpa de ella. Ahora el mal estaba hecho, todo estaba perdido. El hombre arrojó una silla al otro lado de la habitación, destrozándola y provocando con el ruido el llanto del bebé, e increpó con el dedo a su mujer, quien lloraba en silencio. Ahora estaban condenados a pasar el resto de sus días en aquel pueblo de mierda, todo debido a que ella se había negado a infligirse un aborto con una vara de metal como él le había explicado, porque según, dolía mucho. Sí, claro. Como si el parto no fuera doloroso. Aquella no era una cuestión de dolor, sino de valentía. Ella siempre había sido una cobarde y buena para nada, por eso estaba estancada en aquel pueblucho de Cuarta. Entonces la mujer lo señaló a él con el dedo, y le dijo que al menos ella no tuvo que huir de un país del primer mundo, a un pueblo de porquería por culpa de su estupidez y malas decisiones. Se arrepintió al instante de haber dicho eso. El hombre se abalanzó sobre ella y comenzó a propinarle golpe tras golpe, mientras el niño lloraba y lloraba en la habitación de al lado. Cuando la golpiza terminó, ella, que aún se encontraba débil por el parto, se hallaba en el suelo, su nariz sangraba profusamente, le faltaba un diente y su ojo derecho se hinchaba como una ciruela. El hombre, algo más calmado, abandonó la morada, no sin antes gritarle a la mujer que quitara esa basura de la cama, y no volvió hasta muy entrada la noche. La madre se levantó tambaleante del suelo, se dirigió al lecho matrimonial, tomó a su hijo por uno de sus pequeños pies, lo que lo hizo gritar y llorar aún más, lo depositó con violencia dentro de un destartalado ropero y le dijo, deberías haber muerto, y cerró la puerta. El tiempo transcurrió, y la situación no mejoró. Si bien el chico contaba con apenas 3 años de edad, sus padres solían dejarlo todo el día en el desértico y caluroso patio trasero, usualmente encadenado a la cerca para evitar que intentara entrar en la casa, o se escapara. Su único consuelo allí, atado, solo, como un perro bajo el ardiente sol, secándose cual pedazo de cuero, era que apenas veía a sus padres, pues le asustaban. Solían gritarle y golpearle sin motivo aparente, y estaban siempre enojados. Quien más le atemorizaba era su padre, pero por suerte trabajaba 12 horas seguidas en la fábrica de lácteos del pueblo, y al llegar, hambriento y soñoliento, solo tenía energías para desquitarse con su esposa, así que podían pasar días enteros sin que el chico viera a su progenitor, más aún así, anhelaba su afecto, y el de su madre también. Al menos, pensaba el chico, podrían dejarle dormir adentro, pues su única cama era un montículo de hierba en el patio, que había arrancado del terreno baldío de al lado, estirando su corto brazo a través de la deshecha cerca, y el cual producía escozor e irritación en su joven piel. Ni siquiera se dignaban a alimentarlo adecuadamente. Su madre solía ir al patio trasero una vez al día, 2 como máximo, para proporcionarle sobras, muchas de ellas en mal estado, y a veces ni eso, por lo que más de una vez tuvo que contentarse con alimentarse de gecos, ranas, y otros pequeños lagartos que se aventuraban a cruzar a el patio, y que por fortuna abundaban y eran fáciles de cazar y de comer. El niño había aprendido a caminar por su cuenta, y ya balbuceaba sus primeras palabras, aprendidas simplemente escuchando a sus padres gritar y discutir, pues, contra todo pronóstico, teniendo en cuenta el alcoholismo de su madre durante el embarazo, su síndrome de abstinencia neonatal, el nulo tratamiento recibido, su escasa alimentación y estimulación, y sin mencionar que ninguno de sus padres era una lumbrera exactamente, el niño había sido dotado de un intelecto excepcional, el cual probablemente se habría desarrollado aún más si su situación hubiese sido otra. Se entretenía contando los pequeños lagartos que cazaba cada día de cada semana y comparando los resultados, y memorizando las características físicas, y las estrategias de huida de cada tipo de lagarto que se atrevía a cruzar el patio. Al principio le daba pena cazar, no quería que aquellos pequeños animales sufrieran, pues él ya conocía muy bien ese sentimiento a sus 3 años de edad, pero con el pasar del tiempo se vio obligado a aprender a regular las emociones negativas que le causaba matar a aquellos pequeños animales, pues, o eran ellos, o era él.
Aquella tarde, una particularmente calurosa, el chico tuvo que ponerse a resguardo del terrible sol bajo la sombra del destartalado cobertizo del patio, mas la soga que lo mantenía atado a la cerca no era lo suficientemente larga como para permitir que todo su cuerpo se resguardara de los rayos solares, solo su cabeza y parte de su pecho, mientras que el resto de sus miembros se insolaban como hormigas bajo la lupa. Se hallaba tirado sobre el pasto, casi tan seco como su boca, bañado en sudor, sintiéndose mareado y con náuseas. No tenía hambre a pesar de que su madre no le había traído las sobras del almuerzo aquel día. Gecos y ranas iban y venían por el jardín, pero el chico no se molestaba en darles caza. Su corazón iba a 1000 por hora y todo a su alrededor daba vueltas a pesar de que él se hallaba acostado. Se asustó y comenzó a llorar con la esperanza de que su madre lo escuchara y lo asistiera. Y si bien sí lo oyó, el chico rápidamente entendió que el tiro le había salido por la culata, pues al escuchar los gritos de su furibunda madre seguidos de un portazo y fuertes pasos que se acercaban a él, supo que se había metido en problemas. La mujer lo agarró por el tobillo y lo sostuvo en alto, zarandeándolo y advirtiéndole que se callara si no quería que lo tirara a los perros, como si fuera un pedazo de carne en mal estado, pues el chico, con sus chillidos, la había despertado de su reposo y le produjo una terrible jaqueca. Mas con aquel trato, la mujer solo consiguió que el chico vomitara, y llorara y gritara con redobladas fuerzas, lo que le valió al niño un violento aterrizaje contra el suelo seguido de un puntapié. Comprendió que seguir llorando solo agravaría la situación, por lo que decidió permanecer tendido boca abajo, sin moverse y sin proferir sonido alguno, hasta que su madre se fuera. Él solo pensaba, ¿por qué su madre le había hecho eso? El chico terminó desmayándose, para despertar unas cuantas horas después, ya oscurecido, luego de sentir como un cuerpo de agua tibia arremetía violentamente contra él. Al abrir los ojos, se encontró a su padre con un balde vacío en manos, y visiblemente furioso. Su madre se hallaba en la puerta del patio, observando la escena de brazos cruzados, sin decir nada. El chico instintivamente intentó pararse queriendo huir, pero se encontraba débil a causa de la deshidratación y el golpe de calor sufrido horas atrás, por lo que sus rodillas cedieron rápidamente, quedando completamente a merced de su padre. Insolente. Espetó el hombre, tomándolo por un brazo obligándolo a erguirse. Mocoso desagradecido. ¿Cómo te atreves a despertar a tu madre de su descanso? Un bofetón, luego otro, el chico lloraba nuevamente. Intentaba inútilmente zafarse de la mano de su padre. ¿Quién te crees que eres? Deja de llorar. Le obligó su padre, y recordando el puntapié propinado por su madre, haciendo uso de la misma estrategia mental que utilizaba para evitar sentirse mal por los animales que cazaba para alimentarse, de la igual manera fue capaz de detener su llanto, y aunque seguía algo asustado, ya no sentía ganas de llorar. Te irás a dormir sin comer, y pasarás la noche parado. Sentenció el padre, desatando la soga de la cerca, llevando con ella al niño como si se tratara de un perro, y atándola nuevamente en una madera que sobresalía del techo del cobertizo. Da un solo paso, y te doy con el atizador, le advirtió el hombre. Desató la soga de la pierna del chico, quien permaneció quieto como una estatua. El padre, con ayuda de la madre, tomó ambas manos del niño, las puso en alto y ató la soga a sus muñecas, forzándolo a permanecer parado debido a la altura de la madera a la que se hallaba amarrado. El chico no lloraba, solo veía a su padre en actitud desafiante. Su madre ya había entrado a la casa, mientras el hombre lo señalaba con el dedo. No quiero escuchar un solo sonido de ti. Si me llegas a despertar, luego de 12 horas de trabajo, sufrirás consecuencias peores que esta, dijo en tono más calmo. Entonces se dio vuelta, entró y cerró la puerta de un portazo, dejando al niño completamente solo, como ya estaba acostumbrado. Así estuvo toda la noche, solo, hambriento, con frío y sin pegar un ojo. Al despuntar el alba, su padre, antes de irse al trabajo, desató la soga del techo del cobertizo, y el chico, luego de más de 24 horas sin comer, cayó rendido al suelo, y no pudo levantarse. Su padre lo arrastraba por el suelo, seguramente para atarlo de nuevo a la cerca, supuso el niño. Aprenderás por las buenas o por las malas, tú decides, dijo secamente el hombre, marchándose y dejando al chico ahí donde estaba. ¿Aprender qué? Se preguntaba el niño. Cuando abrió nuevamente los ojos, lo primero que vio ante sí, fue un trozo de pan mohoso cubierto de hormigas. Los años pasaban y el pueblo se reducía. El niño contaba ya con la edad de 6 años, y tuvo por fortuna, a los 4, la oportunidad de entrar al jardín de infantes.
Sus padres tomaron esta decisión, claramente no porque se preocuparan por él y por su educación, sino porque les tentaba la idea de no tenerlo cerca durante varias horas. No le daban el desayuno, no lo llevaban por las mañanas, ni iban a buscarlo una vez terminada la jornada. Pero esto le daba igual, sus solitarios viajes le relajaban. Lo único que su madre hacía por él, era desatarlo de la cerca y dejarlo marchar. Al principio el chico se quedaba dormido, por lo que su madre debía ir a levantarlo, pero con el pasar de los días aprendió que debía estar bien despierto cuando su madre llegara para desatarlo a las 7, porque de lo contrario la mujer lo despertaría con uno de sus famosos puntapiés. Fue así que el muchacho comenzó a despertarse solo, una hora antes de su entrada al jardín, y para luego permanecer sentado en el suelo a la espera de que su progenitora lo desatara. El chico se sentía feliz de recibir una educación y de estar con otros niños de su edad, a pesar de que al principio le fue difícil adaptarse. Hasta los 4 años no había recibido educación de ninguna índole, apenas si podía hablar, y no había interactuado con nadie más que con sus padres. Durante sus primeros días no era capaz de socializar con nadie, y estaba visiblemente atrasado en sus habilidades del habla con respecto a sus compañeros, a pesar de destacaba por mucho en áreas como la matemática y la pintura, e incluso en la música, aprendiendo rápidamente a tocar varios de los instrumentos que había en el salón. Tampoco tardó en alcanzar y superar a sus compañeros en el habla, y al poco tiempo aprendió a leer y a escribir. Al finalizar su primer año ya hablaba y leía con fluidez y era el favorito de sus maestras. También intentaba ser, en sus palabras, civilizado, a diferencia de sus compañeros, quienes no le gustaban. No le interesaban los juegos que jugaban, ni podía mantener una conversación interesante con nadie, exceptuado a las maestras. Aún así buscaba congeniar con ellos, y quizás, con el tiempo, adaptarse, ser uno de ellos, pues fue cuando entró al jardín que se dio cuenta de lo solo que se sentía. Sin embargo, los demás niños se alejaban de él, no querían tener nada que ver con el chico raro. En fin, pensaba el muchacho. Quizás en la primaria las cosas mejorarían. Pero no fue así. Una vez cumplidos los 6 años, aún le quedaba otro año de jardín de infantes, mas se vio obligado a abandonar su educación debido a que la fábrica de lácteos donde trabajaba su padre pasaba por una fuerte crisis económica, y los sueldos, que de por sí no eran nada del otro mundo, terminaron por ser reducidos, y el chico se vio obligado por sus padres a trabajar para aportar dinero a la casa. ¿Yo por qué debería hacerlo?, inquirió a sus padres un día, si ustedes no me permiten ni siquiera dormir adentro o usar el baño. Aquel acto de insubordinación le había valido al chico un duro golpe de su padre con el puño cerrado, que lo mandó hacia atrás, aterrizando sobre su espalda contra la dura y reseca tierra del patio, provocando que el aire escapara de sus pulmones. «Insolente», le gritó su padre, «harás lo que se te ordene». Con lágrimas en los ojos, aún tendido en el suelo, buscó a su madre con la mirada pidiéndole ayuda, mas ella, como siempre, se limitaba a observar de brazos cruzados. Una fría mañana en la que el chico se hallaba dormido, atado a la cerca, hecho un ovillo bajo una gruesa capa de pasto seco, despertó de golpe, asustado y sin saber qué estaba ocurriendo, cuando su padre lo tomó con violencia de una de sus muñecas y lo obligó a pararse. El hombre colocó varias herramientas en brazos del chico, entre ellas, tijeras de podar, una pala grande, otra pequeña, un rastrillo, etc. Eran las 6, hora en la que su padre se iba a trabajar. «Escúchame bien, muchacho», dijo su padre. «Recorrerás todo el pueblo, irás de puerta en puerta y ofrecerás servicios de jardinería, o de lo que sea que la gente necesite». El chico no podía creer lo que escuchaba, aquello debía ser una de sus muchas pesadillas. Su padre le explicó que todos los días debía despertarse él solo a las 6, con el fin de trabajar para sus vecinos y reunir cierta cantidad de dinero, y le dejó muy en claro que no debía ni ocurrírsele la idea de regresar a casa así le faltara una moneda. «¿A las 6?» pensó el chico. «Todos deben estar durmiendo». No se atrevió a decir aquello en voz alta, temiendo represalias. Cuando el hombre se marchó, luego de haberlo desatado de la cerca, el chico pensó que quizás podría dormir un par de horas más. Entonces divisó el furibundo rostro de su madre observándolo detrás de una ventana, y el muchacho se apresuró a recoger las herramientas, y salió a trote de su casa. Observó a su padre alejándose, dirigiéndose a la fábrica de lácteos, y procuró ir en dirección contraria. Comenzó a recorrer las desiertas calles del pueblo, yendo de puerta en puerta, y encontrándose con que la mayoría aún dormía, como se había imaginado.
Sabía que para su padre esa no sería una excusa para desacatar sus órdenes, por lo que resolvió ir al centro y ofrecer servicios de limpieza o jardinería a sitios que se encontrasen abiertos, como la tienda 24 horas, el edificio de la municipalidad, la clínica, la comisaría, entre otros. Para el mediodía ya había podado 3 jardines, uno exterior y 2 interiores, varios arbustos, cavado pozos, limpiando inmundos baños y salas de espera, organizado estanterías y tirado varias bolsas de basura. Había reunido una suma considerable, pero se hallaba lejos de alcanzar la cifra que su padre le había ordenado, por lo que aún le quedaba mucho trabajo por hacer. Se sentía exhausto, hambriento, y muy triste. Mientras sus viejos compañeros estudiaban y se divertían, él tenía que trabajar. La imagen de sus padres se dibujó en su mente, y un extraño sentimiento afloró desde su estómago, escaló hasta su pecho a través del esófago como lava burbujeante, quemando todo a su paso, hasta llegar a su cabeza. No era furia, tristeza o cualquier otro sentimiento que hubiera sentido antes. Era diferente. Era odio puro. Pero no el tipo de odio que cegaba, sino el que empujaba e incentivaba a la determinación de cumplir un objetivo, una acción extrema contra la raíz de aquel odio. Se encontró parado en medio de una vereda, sosteniendo firme y fuertemente las tijeras de podar, imaginando que con ellas les cortaba la cabeza a sus padres como a hojas de papel. Primero a su padre y luego a su madre. Eso se sentía bien. Se había cuidado prácticamente él solo todos esos años, ¿qué más daba si sus padres morían? Se deleitaba imaginándose a él mismo, pateando las cabezas cercenadas de sus padres como a pelotas de fútbol, partiéndolas contra la piedra como si fueran cocos. Entonces aquel sentimiento comenzó a bajar de nuevo hacia su estómago, donde se hizo cada vez más pequeño hasta que desapareció por completo, y cesó el flujo de pensamientos sangrientos. Tomó el resto de sus herramientas, y se dispuso a trabajar para los habitantes del pueblo, ya todos despiertos. Fue de puerta en puerta preguntando por cualquier trabajo que pudiera hacer, ya sea dentro de la casa o en el jardín. Algunos alegaban que no necesitaban ningún servicio por el momento, otros ni siquiera se dignaban a abrir la puerta, mas si había gente aceptaba sus ofrecimientos. Siguió podando césped, arbustos y árboles, limpiando, organizando cosas, etc. Algunos lo trataban mal, otros lo ignoraban, dirigiéndole la palabra solamente para ordenarle que hiciera algo, pero unos pocos sí eran buenos con él. Incluso un par de personas le ofrecieron comida, que el chico no dudó en aceptar. Solía almorzar en el jardín de infantes, pero no fue hasta aquella época en la que debía trabajar para sus vecinos que realmente conoció la buena comida. Incluso le preguntó a una amable señora, quien le había dado un racimo de uvas, si podía adoptarlo. Ella, creyendo que el chico bromeaba, rió y le alborotó el cabello, y el chico no volvió a insistir, y, desanimado, siguió cortando las malas hierbas del jardín de la anciana. Eran las 5 de la tarde cuando terminó, habiendo recorrido prácticamente todo el pueblo, a lo largo y a lo ancho. Todo el cuerpo le dolía y nunca había estado más cansado, pero el saber que había hecho un buen trabajo lo compensaba. Contó el dinero ganado, y se alegró al darse cuenta de que ya casi alcanzaba la cifra pautada, solo debía trabajar en una casa más. Tocó la puerta de una desvencijada casa de madera y lo atendió un hombre gordo y alto, calvo, con un cigarro entre los labios, vistiendo pantalones sucios y rotos y una musculosa en iguales condiciones. El hombre le echó una suspicaz mirada y le preguntó qué quería. El chico tragó saliva, y le recitó como un autómata su presentación, ideada por él y ya aprendida a la perfección. El hombre se lo pensó un tiempo, pero finalmente lo dejó entrar en la casa. Aquella estaba en condiciones incluso peores que la suya. Moho, tierra, suciedad, todos los muebles estaban rotos en alguna parte, y una pestilencia que quemaba las pestañas inundaba toda la residencia. En una esquina, sentado en un sillón y leyendo una revista, había un niño, unos 4 años mayor que el chico, quien lo miraba con una mezcla de extrañeza y burla. El chico se acercó a él para saludarlo, pero solo recibió un escupitajo en el rostro. El niño rió y retomó la lectura de su revista. El hombre, seguramente el padre de aquel miserable, se acercó al chico y le dijo todo lo que tenía que hacer en la casa, habiendo reparado en el escupitajo, pero sin hacer nada al respecto. Guió al chico al jardín, tomándolo con brusquedad de la parte de atrás de su cuello, y le ordenó que alimentara a las gallinas, limpiara su inmundicia, regara las plantas, barriera, limpiara la casa y ordenara. Nada que el chico no hubiera hecho 1000 veces aquel día. Ya estaba terminando de limpiar el suelo de la cocina, cuando el niño que le había escupido en el rostro hacía rato se acercó a él con un pequeño perro en manos, que sostuvo en el aire y comenzó a orinar en el suelo.
El niño rió ladinamente, le dijo que debía limpiar otra vez, y se fue corriendo. El chico, con lágrimas en los ojos y con aquel sangriento sentimiento amenazando con brotar nuevamente desde sus entrañas, se puso manos a la obra. Al terminar, se dirigió al hombre, quien bebía una cerveza en el jardín. Satisfecho de sí mismo, alzó su mano derecha esperando recibir algunos billetes, se sorprendió al ver sobre su palma una moneda de 1 centavo. Estuvo a punto de reclamar por aquella injusticia, pero se vio interrumpido por la estridente risa del hombre. «Billy», gritó él, y el niño bastardo apareció en escena. «Sácalo de aquí, Billy». «Ya terminó», le ordenó. Billy, con una malévola sonrisa en su rostro, tomó al chico por el cuello de su camisa, casi arrastrándolo por la casa, abrió la puerta de entrada y lo empujó afuera, haciéndolo caer al suelo. Billy se abalanzó sobre el chico, quien intentó inútilmente quitárselo de encima. Billy metió una mano en el bolsillo derecho del chico, y tomó el fajo de billetes que tanto le había costado ganarse. Billy se apartó de él, le sacó la lengua y, enseñándole a modo de burla el fajo de billetes, se metió en la casa. El chico, a lágrima viva, comenzó a golpear la puerta pidiendo por favor de regreso su dinero, pues si no se lo daba a su padre, iban a castigarlo severamente. Cuando la puerta se abrió nuevamente, no se encontró con Billy, sino con el padre. Pensó que quizás le había quitado el dinero a su hijo para devolvérselo, pero no fue así. El hombre sujetó al chico por su muñeca y comenzó a zarandearlo. «¿Cómo te atreves? ¿Quieres destrozar mi puerta acaso?» El chico lloraba y negaba con la cabeza, sin poder articular palabra. «Yo sé quién eres tú, mocoso sinvergüenza. Eres el hijo del portugués. Pagarás caro esta insolencia», gritaba el hombre. «Su hijo robó mi dinero». Lloraba el chico, pero el padre de Billy, quien terminó por soltarlo, hacía caso omiso a sus reclamos. Temiendo algo peor, el chico se apresuró a tomar las herramientas de trabajo y se fue corriendo a su casa, mientras el hombre soltaba amenaza tras amenaza. Seguro que su padre podría arreglar aquella situación, seguro que entendería. Pero no fue así. Al regresar el chico a casa, y encontrar su padre que había vuelto sin 1 centavo encima, le propinó tal golpiza que sus gritos resonaron por todo el campo. La cosa no mejoró cuando, 20 minutos después, el padre de Billy se presentó en la casa, alegando que el chico había intentado tirar abajo su puerta. Ambos padres acordaron que el chico, a partir de ahora, debería pagar su insolencia trabajando recurrentemente en la casa del padre de Billy sin remuneración, como una forma de pagar por su desfachatez. Aquello, sumado a la carga de trabajo que debía realizar todos los días para suplir la escasa paga de su padre, y aunado a que durante toda la semana siguiente debió alimentarse exclusivamente de lagartijas y otros pequeños animales para no morir de hambre, fue el caldo de cultivo perfecto para la formación de una terrible cólera, creciendo y desarrollándose más y más con el pasar de los años. Cualquiera lo bastante observador, podría haberse dado cuenta fácilmente de que un niño de 9 años espiaba el salón de clases desde el otro lado de la ventana, la cual por fortuna se hallaba abierta. Aquella era una ventaja, pues, al chico le resultaba más fácil entender lo que las maestras de la primaria enseñaban a sus alumnos, si lograba escucharlas. Espiar las clases de la primaria se había convertido en parte de la rutina diaria del chico, quien no podía permitirse estudiar en ella debido a que no había terminado el jardín de infantes, y por culpa del trabajo. Cada día hábil sacrificaba una valiosa hora de labor para dedicarse al estudio aunque no se encontrara dentro del salón de clases, a diferencia de varios quienes fueran sus viejos compañeros del jardín. Por suerte nunca lo habían descubierto, ni maestras, ni otros niños. Si así fuera, el chico estaba seguro que lo echarían a patadas inmediatamente. Una de las cosas que el muchacho, de tan solo 9 años, más anhelaba, además padres cariñosos y comprensivos, era estudiar, ser un niño normal, no tener que trabajar para otros. Odiaba especialmente trabajar para el señor Ascencio, hombre tiránico y abusador, padre de Billy, un niño de 13 años que, junto con su banda, se dedicaba a hacer la vida del chico más difícil de lo que ya era. Ya llevaba 3 años trabajando todos los días sin parar, y eso se notaba en sus ojos, en su mirada perdida, en su aspecto envejecido, en sus hombros caídos, en su desesperanza, y en aquel extraño sentimiento de odio irrefrenable que por momentos le atacaba, y que le impulsaba a hacer cosas terribles, pero que no pensaba llevar a cabo nunca, pues no era una mala persona, y no deseaba serlo. Solo quería una vida normal, y eso era todo. ¿Tan difícil era? Llevaba los últimos 20 minutos dándole vueltas a estos pensamientos, por lo que apenas si había estado prestado atención a lo que las maestras decían.
Ni siquiera se dio cuenta de que la campana había sonado, hasta que vio a todos los niños levantarse de sus asientos y recoger sus cosas. Antes de que cualquiera reparase en él, se agachó, tomó sus herramientas y salió a gachas del terreno de la escuela, pasando por debajo de una tabla suelta de madera de la cerca. Fue entonces que se dispuso a continuar con sus labores diarias. El chico ya era conocido por prácticamente todo el pueblo luego de 3 largos y horribles años de trabajo ininterrumpido. Daba igual que hiciera un frío glacial, calor abrasador, o hubiera tormenta, el muchacho debía trabajar, incluso los fines de semana. Aquel día podó, regó, limpió, organizó estanterías, en fin, lo de todos los días, y dejó la casa del señor Ascencio para el final. Se encontraba de cuclillas, limpiando la inmundicia del gallinero, cuando notó un pie ejerciendo presión sobre su espalda, obligándolo a postrarse en el suelo. Era obvio que se trataba de Billy, y muy seguramente el señor Ascencio observaba divertido. «Óyeme, marica», le dijo Billy. «Hoy te vi salir de los terrenos de la escuela». Billy estudiaba en la secundaria, la cual compartía edificio con la primaria. «¿Qué estabas haciendo ahí, imbécil? ¿Aprender a leer?», se burló él. «Ni siquiera terminaste el jardín de infantes, eres más tonto que una mata de habas». El chico no replicó, decidió a esperar a que Billy se aburriera y lo dejara terminar su trabajo en paz. Había aprendido que cualquier forma de defensa contra aquel abusador conllevaba consigo un terrible castigo. «Habla. ¿Tampoco sabes hablar, acaso?». Billy hundió aún más su bota en la espalda del chico, quien profirió un gemido de dolor mientras el aire abandonaba sus pulmones, y aquel sangriento sentimiento de profundo odio amenazó con inundar nuevamente su pequeño cuerpo, pero se obligó a contenerlo. «Quítame el pie de encima», le pidió el chico con el tono más autoritario del que fue capaz, lo que hizo enojar a Billy. «¿O si no qué?», indagó él. «¿Le dirás a tu mamá? ¿A tu papá? ¿Acaso te gusta que te dejen sin comer por días?». «Con gusto te hago comer la mierda de las gallinas», dijo, empujando con su mano la cabeza del chico contra el suelo del gallinero. El sentimiento de odio colmó su ser a una velocidad vertiginosa. El chico rasguñó con sus uñas la pierna que Billy había puesto sobre su espalda, haciendo que éste, acobardado por aquel accionar, retrocediera, a la par que la sangre bajaba por su salón. El chico se levantó, y aquel sentimiento de odio lo abandonó tan rápido como había aparecido, y se arrepintió de lo que había hecho. Aquello tendría consecuencias terribles. Esperaba a que Billy se pusiera a llorar y a llamar a su padre como un niño pequeño, pero no fue así. En su lugar lo señaló con el dedo y le dijo que se las pagaría. Sin más, entró a su casa y no volvió a molestar. El señor Ascencio tampoco hizo acto de presencia, por lo que el chico pudo terminar su trabajo en paz, sin pensar mucho en la amenaza que Billy le había hecho. Quizás era porque, en el fondo, realmente había disfrutado haberle hecho daño a Billy, e incluso se sentía capaz de más, de mucho más, y sus pensamientos se dirigieron a las herramientas de jardinería, las cuales, algunas eran muy contundentes. Al darse cuenta de las cosas en las que pensaba, sacudió su cabeza y se obligó a mantener a raya esas ideas, pensando en cualquier otra cosa. Su día concluyó sin más imprevistos, logrando alcanzar la cifra impuesta por su padre. Al llegar a casa, cubierto de tierra, exhausto, hambriento y herramientas en mano, encontró a su padre mirando la televisión, mientras su madre preparaba la cena, quien ignoró completamente su llegada. Se dirigió a su progenitor, sacó el fajo de billetes del bolsillo y se lo entregó al hombre, quien lo tomó con brusquedad sin agradecerle, sin siquiera apartar su vista de la televisión. Solamente le dirigió la palabra para ordenarle que se fuera al jardín. Si bien ya no lo ataban a la cerca, pues ya era lo bastante fuerte como para romperla, si lo obligaban aún a vivir afuera. Solo tenía permitido entrar para entregar el dinero a su padre y nada más. Daba igual, no escaparía, ¿a dónde iría? Aquella noche cenó una pequeña porción de fideos, a los cuales le quedaba aún varios minutos de cocción, acompañados de lagartijas y ranas, los que no se comió inmediatamente después de cazarlos, sino que primero se dedicó a destrozar los cadáveres con herramientas, piedras y sus propias manos, regodeándose con la idea de que aquellos pequeños animales se trataban de su padre, su madre, Billy, y el señor Ascencio. Al día siguiente, como ya era costumbre, volvía a espiar las clases de la primaria, y la ventana tras la cual observaba se encontraba abierta. En aquella oportunidad, la maestra enseñaba a sus alumnos acerca de la Segunda Guerra Mundial, finalizada hacía 30 años. Aquella le resultaba al chico una clase magistral, y deseaba fervientemente realizar sus propios estudios al respecto.
Tan cautivado estaba que no le prestaba atención a nada más que al pizarrón y a la voz de la profesora, ignorando completamente su entorno y descuidando incluso su posición del otro lado de la ventana, arriesgándose a que alguien dentro del aula reparara en su presencia. Quiero ser historiador, dijo el chico para sus adentros. Si no hubiera estado tan absorto en la clase, se habría dado cuenta de que un grupo de 4 personas, liderado por Billy, se acercaba a él. Mocoso! Gritó Billy, y el chico, sobresaltado, se paró, y pudo notar por el rabillo del ojo que la maestra lo había advertido. Todo había terminado. Su escondite había sido descubierto, su único bastión de luz en medio de aquella opresora oscuridad que era su vida se había desmoronado. De ahora en adelante, todos en el aula prestarían especial atención a las ventanas, y aquellos matones sabían dónde se ocultaba. ¿Qué le harían? Millones de espinas de angustia se formaron en su pecho, como si de cristales de hielo en una fruta se trataran, para luego derretirse, dejándola desfigurada e irreconocible. Todo el salón de clases lo observaba con atención, los niños se agrupaban del otro lado de la ventana, y delante de sí tenía a su archienemigo escoltado por otros 3 adolescentes de la misma edad, quienes no se veían amistosos. Billy le dio un empujón al chico, quien cayó al suelo, y, a 4 patas, escapó de la escena lo más rápido que pudo, cual gato escapando de perros hambrientos, pasando por debajo de la madera suelta de la cerca, dejando atrás sus preciadas herramientas de trabajo, a la maestra gritando cosas que no lograba entender, y a la banda de Billy, la cual ya había saltado la cerca y comenzado a perseguirlo. Los 4 adolescentes eran bastante más altos que él, mas el chico estaba en buena condición física gracias al trabajo, y era ligero. Había posibilidad de perderlos si corría rápido. Huía y huía de ellos, mientras Billy le soltaba improperios y dejaban atrás el centro del pueblo. ¿A dónde podía ir? ¿A su casa? Dudaba que sus padres lo dejaran entrar para ponerse a salvo. ¿A la casa de alguna de las personas para quienes trabajaba, y que lo trataban bien? Aquella era una buena posibilidad, pero probablemente la banda lo atraparía antes de que incluso le abrieran la puerta. Sus perseguidores estaban cada vez más cerca, y las piernas del chico comenzaban a flaquear. Dobló de imprevisto en una esquina, escuchó a varios perros callejeros ladrar, y a los chicos reír y burlarse de él. Era obvio que lo alcanzarían. Si bien había sufrido golpizas anteriormente, muchas de ellas por mano de su propio padre, nunca antes había contemplado la posibilidad de lo asesinasen, hasta aquel momento. Lo siento, Billy. Gritaba el chico intentando contener las lágrimas, sin dejar de correr. Temía que le hicieran lo peor. Billy, por favor déjame. Lo siento. Billy reía y reía, regodeándose con la desesperación del chico, su angustia le producía placer. Llegaron a una intersección. El chico miró hacia atrás y notó que solamente Billy y otro chico iban tras él. Pensó que seguramente los otros 2 habían quedado rezagados, y que muy probablemente los restantes no tardarían en quedarse también atrás. Su alma se hizo de plomo al voltear a ambos lados, y percatarse de que, uno por la izquierda y otro por la derecha, los demás miembros de la pandilla corrían hacia él. No tuvo más alternativa que ir hacia adelante, pues lo tenían rodeado. Con un perseguidor a cada lado y 2 atrás, lo obligaban a seguir una trayectoria rectilínea. Pasaron las últimas casas y finalmente dejaron atrás el pueblo. Corrían por la seca espesura del campo, llanura y llanura hasta donde alcanzaba la vista, no tenía lugar en el que esconderse. Tan asustado estaba que no podía gritar, llorar, ni siquiera pensar, todas sus energías estaban invertidas en sus piernas. Divisó a lo lejos una densa franja de árboles, y se dirigió a ella lo más rápido que su cuerpo se lo permitió. Al entrar en la espesura, lo primero que escuchó fue la fuerte corriente de un cuerpo de agua, y supo que todo estaba perdido. Empapado de sudor, atravesó el bosque, y se detuvo en seco al dar con la orilla de un corrientoso y profundo río. Al otro lado, más campo. El chico no sabía nadar, si intentaba cruzar el canal a nado, probablemente la corriente se lo llevaría y moriría ahogado. Divisó a sus perseguidores, trotando y riendo entre los árboles, y rápidamente se dispuso a escalar uno, pero fue en vano, no tenía la suficiente fuerza en sus brazos. Aferrándose a una rama e intentando subir los pies a ella, sintió como varios pares de manos lo jalaban de las piernas y lo arrojaban al suelo, y no se molestó en levantarse. Los 4 matones lo tenían rodeado. Era el fin. Te dije que me las pagarías, idiota, dijo Billy, y todos se abalanzaron sobre él. Una implacable lluvia sin final de golpes y patadas arremetía contra el cuerpo del chico. En los brazos, las piernas, la cabeza, las costillas, la espalda.
El chico gritaba y lloraba de dolor, implorando clemencia, mientras sus verdugos se burlaban de él. Un par de fuertes manos tomaron su camisa y se la desgarraron, otro par le quitó los zapatos, otro, los pantalones, y por último, su ropa interior, dejándolo completamente desnudo. Con un brazo se cubría la cabeza y con el otro sus partes, mientras puños y botas seguían cayendo sin piedad sobre él. Su visión estaba borrosa, ya no sentía el dolor de los impactos y se había desmayado varias veces. Luego de un rato, los golpes y patadas parecieron cesar. ¿Estaba atontado? ¿Acaso había muerto? Era poco probable. ¿Pensaban sus matones que en efecto estaba muerto? Quizás. Por las dudas, se quedó tendido sobre la húmeda tierra por un rato, hasta que consideró que era seguro abrir los ojos. No había nadie a la vista, pero tampoco encontraba su ropa por ningún lugar. Se sentó a duras penas, apenas podía moverse de lo dolorido que estaba, pero por sobre todo, sentía una humillación e impotencia desgarradora, que solo logró calmar aquel sentimiento de indómito odio emanante de sus vísceras, y que trajo consigo renovadas fuerzas. Encontró sus pantalones, rotos y empapados, a orillas del río a por lo menos 20 metros del lugar de la golpiza, pero el resto de su ropa había sido llevada por el río. Se dispuso a volver a casa, cojeando y con innumerables moretones floreciendo bajo su piel. No se molestó en ir por dentro de la casa para ir al jardín, sino que accedió a este, con mucha dificultad, pasando por encima de la cerca desde el terreno baldío de al lado. No tenía ganas de que su madre lo castigara por haber perdido el dinero, que seguramente se lo habrían robado al quitarle los pantalones, y las preciadas herramientas. Ya se encargaría de eso su padre. Se acostó sobre su lecho de pastizales secos, y completamente derrotado, lloró hasta quedarse dormido. Lo despertó su padre apenas llegar del trabajo, más furioso que nunca. Las herramientas no estaban, el chico había perdido casi toda su ropa, no tenía el dinero, y sabía que no se había presentado a trabajar en casa del señor Ascencio. El chico intentó explicar a su padre lo que había pasado, pero fue inútil. Al hombre no le importaba que 3/4 partes de la piel de su hijo estuvieran moradas. Lo tomó de un brazo, y sin reparar en los gemidos de dolor del chico, lo llevó a la cocina sin decir nada, mientras la madre los seguía de brazos cruzados. El muchacho observó la punta del atizador, casi al rojo vivo descansando sobre la llama de una de las hornallas del horno, e inmediatamente supo lo que le ocurriría. Quiso correr, pero sus heridas no se lo permitieron. El hombre lo estampó contra el suelo de la cocina, inmovilizándolo con su bota, tomó el atizador y presionó la punta entre los omóplatos del chico. Nunca se habían escuchado gritos tan desgarradores en el pueblo hasta aquella noche. El muchacho se retorcía en el suelo, intentando escapar del atizador, de aquel infernal dolor, pero era en vano. «Mamá». Lloraba el chico. «Mamá, mamá, ayúdame». Pero ella no le hacía caso. Finalmente el atizador se despegó de su espalda, dejando tras de sí una quemadura de 2º grado. «No me importa que hayas perdido tus herramientas», le dijo su padre. «Seguirás trabajando. No sé cómo, pero lo harás». Tomó al lloroso chico de su tobillo desnudo y lo arrojó al patio. El muchacho no se levantó, no cazó, ni lloró. Aquel día algo había comenzado a cambiar irremediablemente en él, y ya no le quedaban lágrimas. 2 semanas pasaron de la terrible golpiza llevada a cabo por Billy y sus secuaces. El chico, si bien no podía evitar a su archienemigo debido a que trabajaba en su casa, sí había estado evitando con éxito a la pandilla de matones, quienes, el chico estaba seguro, con gusto lo atacarían nuevamente si les diera la oportunidad. Con su escondite de atrás la ventana del aula expuesto, ya no se atrevió a volver a espiar las clases de la primaria, como fervientemente deseaba hacer. Estaba claro que preferiría 1000 veces estar dentro del salón de clase con los demás niños, pero eso era más de lo que el chico se atrevía a desear. Un buen día, saliendo de la casa de uno de sus vecinos luego de ganarse una buena paga por pintar la cerca de su jardín trasero, se encontró, bajo un pequeño puente de piedra que pasaba por encima de un angosto cauce de río, de no más de 1,5 metros de ancho y ya seco hace muchos años, a un niño de su misma edad, de espaldas a él, abalanzado sobre algo que no alcanzaba a ver. Al notar sus pies descalzos, su ropa raída y sucia, su rubio, largo y seco cabello y su sombrero de paja, se dio cuenta de que se trataba del bribón del pueblo. Rara vez se dejaba ver, pero cuando lo hacía, solía robar a las ancianas, lanzar piedras a ventanas y llaves y pinchar las ruedas de los autos. Sin embargo, los habitantes del pueblo solían dejarlo en paz, ya que despertaba en ellos un sentimiento de lástima, pues el niño era huérfano y no tenía hogar.
Nadie sabía su nombre, nadie sabía de dónde había venido o qué había ocurrido con sus padres. Había todo un halo de misterio alrededor del bribón, los demás niños le temían y los adultos lo echaban a escobazos como a un perro si se acercaba mucho a su casa, aunque el chico nunca había entendido por qué. Sentía curiosidad por ver qué estaba haciendo el bribón, y bajó de un salto al cauce del río. Sin mediar palabra, típica actitud en niños pequeños, se acercó al bribón, y pudo ver que aquello sobre lo que el niño se encontraba abalanzado era un famélico perro agonizando bajo el terrible sol, mientras el bribón lo picaba con un palo. ¿Qué haces con el perro? Le preguntó el chico, curioso. El bribón lo miró con detenimiento, entornando sus ojos azules, arrugando la pecosa y sucia piel de su nariz. Estoy esperando que se muera. Le confesó el bribón. Llevo 2 horas aquí esperando. Lo remataría yo mismo, pero me dejé mis herramientas en mi guarida, y si voy a buscarlos, temo que me lo quiten. La carne de perro sabe a pollo, ¿sabes? Aquel chico era raro, pero parecía agradable. Yo nunca probé pollo, dijo el chico. Yo solo una vez, añadió el bribón. Pero solo porque se lo robé, vivo, a una señora despistada. Pero muchas veces comí perro. Más bien, creo que el pollo sabe a perro, ¿sabes? Muérete ya que tengo hambre. Le gritó el bribón al perro con su estridente voz. ¿Tú quién eres? ¿Por qué me hablas? No lo sé, respondió el chico. No soy nadie. Solo tenía ganas de hablar y ver qué hacías. ¿Tú comes perros? Yo como ranas y lagartijas porque mis papás no me dan de comer, le confesó el chico. Al menos tienes papás, dijo el bribón, picando al perro. Yo no los tengo. No sé si alguna vez los tuve. No los recuerdo, ¿sabes? Quizás están muertos, quizás se perdieron, quizás me perdí yo, quizás me arrojaron al río, no lo sé, ¿sabes? Propuso el bribón. Es raro que a mí no me hayan lanzado al río. Opinó el chico. Mis padres me odian, pero nunca supe por qué. Mi padre siempre me golpea, apenas si me dan de comer, me hacen trabajar y vivir en el patio, confesó el chico. El bribón estaba tan inmerso en aquella conversación que no se había dado cuenta que el perro ya había muerto. Seguía picándolo, sin pensar en lo que hacía. Eso no se oye agradable, exclamó él. Supongo que no tener papás tiene sus beneficios, ¿sabes? El chico escrutó el rostro del bribón con atención. Hago lo que quiero, digo y canto lo que quiero, voy a donde quiero cuando quiero y nadie me dice nada. Soy libre, ¿sabes? ¿A ti te gustaría ser libre como yo? El chico se lo pensó. Miró al bribón, sus ropas holgadas, sucias y andrajosas, su pelo seco y largo hasta por debajo de los hombros. Presentaba un aspecto muy desalineado. Sus padres, al menos, de cara al público cuando debían ir al centro, se aseguraban de presentar los tres un aspecto decente y procuraban que comiera para evitar que se desmaye del hambre, pero los beneficios llegaban hasta ahí. ¿Estaría mejor sin padres? Él sabía cuidarse solo. Si se los quitaba de encima, su vida mejoraría. ¿Pero a dónde iría? ¿Qué haría? ¿Se la pasaría picando perros moribundos bajo los puentes? No estaba seguro, pero respondió con un seco quizás para no sonar grosero. Bueno, prosiguió el bribón. Avísame cuando lo sepas. Centró su atención en el perro nuevamente. Anda. El perro ya se ha muerto. Mejor me lo llevo antes de que se ponga malo, ¿sabes? Oye, por cierto, ¿cómo te llamas? Preguntó el bribón. El chico le dijo su nombre, y preguntó por el de él. Me llamo JN, pero no se lo digas a nadie, ¿ok? Respondió él, tomando el cadáver del perro en brazos. Prometido, dijo el chico. Ambos niños se despidieron y se fue cada uno por su camino. Algunos días después, el chico y JN volvieron a encontrarse. El chico llevaba a cabo su habitual paseo por el pueblo en busca de alguien que le diera trabajo, y el bribón derribaba pájaros de un raquítico manzano lanzándoles piedras con una puntería certera. El chico se acercó a JN y cuando éste reparó en su presencia, se saludaron como viejos amigos. Hola, ¿qué haces? Preguntó el bribón. Yo estoy cocinando, ¿sabes? El chico observó varios pajaritos muertos dentro de los raídos bolsillos del bribón. Estoy trabajando. Bueno, buscando a alguien que me dé trabajo, respondió el muchacho. No entiendo, ¿por qué trabajas? Preguntó JN con curiosidad, lanzando otra piedra. Mi padre trabaja en la fábrica de lácteos. Dice que la compañía está en crisis y que les han reducido el sueldo, explicó el chico. Por eso trabajo en lugar de ir a la escuela, para llevar dinero a casa. El bribón tomó del suelo a otro pájaro derribado, se lo metió en el bolsillo y miró al chico. Oh, lamento escuchar eso.
Trabajar debe ser horrible. Por suerte yo nunca he trabajado, ¿sabes? Dijo el bribón. Bueno, yo trabajo desde los 6 años. Antes tenía herramientas, pero las perdí luego de que me dieran una golpiza la otra semana. Al escuchar aquello, apareció un extraño brillo en los ojos del bribón. ¿Golpiza? Ya veo. ¿Quién te ha pegado? Le preguntó él. Un grupo de 4 adolescentes liderados por un tal Billy, no creo que, decía el chico, pero JN lo interrumpió. ¿Billy Conban, el hijo del señor Ascencio? El chico respondió afirmativamente. ¿Lo conoces? Indagó él. Sí, contestó el bribón. Lo conozco bien a él, a su padre y a su séquito. Todos son tan tontos que no sabrían con qué lado de la linterna apuntar, ¿sabes? Si vuelven a molestarte, yo puedo asustarlos para que te dejen en paz, porque me caes bien, ¿sabes? El chico no creía lo que oía. ¿Ayudarlo él? ¿Hablaba en serio? Eso estaría bien, dijo el chico, no muy convencido. Si bien el grupo aún no había vuelto a ponerle las manos encima, Billy le hacía la vida imposible cuando trabajaba para su padre. Pero, ¿cómo lo harías? Inquirió. Tengo una idea. Ven conmigo, te mostraré dónde vivo. Sin dudar el chico lo siguió, y atravesaron el pueblo, pasando por el centro hasta llegar al otro lado de la villa. Allí estaba, derruida y olvidada, la vieja estación del ferrocarril, un antiguo y pequeño edificio de ladrillos de un solo piso. Le crecían enredaderas, sus ventanas estaban tapiadas con tablas de madera, secciones del techo se habían venido abajo, y el concreto del suelo estaba resquebrajado y le crecían pastizales y malas hierbas. Ven, por aquí se entra, dijo el bribón, corriendo una tabla de madera apoyada contra la pared, que escondía tras de sí un gran agujero, lo bastante grande para que un adulto entrara por ahí. El chico siempre había visto la estación desde lejos, pero nunca se acercó a ella. JN entró en la estación, dejando solo al chico, quien luego de un rato de meditación, tragó saliva y siguió al bribón. Dentro, el hedor a humedad y carne en descomposición casi le produjo arcadas. Aquí vivo yo, dijo JN, y el chico observó todo a su alrededor. La habitación estaba llena de basura, platos y vasos rotos, comida podrida aquí y allá, una silla rota en una esquina, enredaderas en las paredes, el piso estaba cubierto de tierra, y quedaban varios cachivaches oxidados y cubiertos de telarañas de la época en la que el ferrocarril aún funcionaba. JN se sacó los pájaros muertos de sus bolsillos y los colocó en un cajón de madera depositado en el suelo debajo de una mesa. Más allá, la entrada a otra habitación, y al lado de esta, apoyado contra la pared, un contundente machete del mismo largo que el brazo del chico. Su hoja estaba manchada, aunque él no podía distinguir si se trataba de óxido o de sangre. Este es mi hogar, dijo el bribón. ¿Te gusta? Al chico no le gustaba en absoluto, pero respondió afirmativamente. ¿Para qué es ese machete? Preguntó. Tengo otro más en mi habitación, respondió el niño. Los uso para defenderme, ¿sabes? Estoy solo. A veces aparecen ladrones, vagabundos, hombres raros o animales salvajes, y debo defenderme, ¿no crees? Dijo JN. Sí, lógicamente, contestó el muchacho, paseando su mirada por la vieja estación. Ok, escúchame ahora, le pidió el bribón, y el chico lo observó. Si Billy y sus amigotes vuelven a molestarte, tráelos aquí. Yo estoy todo el tiempo aquí. Les daremos un susto que jamás olvidarán. Los asustaremos, tú y yo. El chico no estaba seguro de aquello, pero aún así lo hizo. Unos días después, volvían a perseguirlo, y el chico hizo que lo siguieran hasta la vieja estación del ferrocarril. Con varios segundos de ventaja, alcanzó a correr la madera y entrar por el agujero en la pared de ladrillos. Una vez dentro, se encontró con el bribón, desplumando una paloma muerta. ¿Te siguen? Le preguntó él, a lo que el chico le respondió afirmativamente. Ponte ahí, le ordenó JN apuntándole el umbral de la habitación adyacente a la que se encontraban. El bribón tomó algo que el chico no alcanzó a ver, y se escondió detrás de una pila de cachivaches. Entonces los 4 adolescentes entraron en tropel en la estación, y se dirigieron entre risas hacia el muchacho, que no tenía salida. Vas a morir, imbécil. Se regodeó Billy, sacando una navaja de su bolsillo. Entonces, de improviso y en medio de un estrépito, arrojando varios cachivaches tras de sí, salió JN disparado, empuñando su machete. A Billy no le dio tiempo de reaccionar. Antes de que se diera cuenta, el machete, manchado de sangre, se separaba del sanguinolento brazo, para enterrarse en su cintura y luego en su pierna.
Sus amigos salieron corriendo de la estación, gritando de horror, y Billy, seguramente por obra de un subidón de adrenalina, corrió tras ellos, dejando un reguero de sangre por donde pasaba. El bribón, aún con el machete ensangrentado en mano, se asomó por el agujero en la pared y gritó: la próxima vez no tendrán tanta suerte. Entonces soltó el arma, se dirigió al chico, y con una sonrisa de oreja a oreja, le dijo: lo logramos. Entonces, el muchacho se dio cuenta de que también sonreía, y que aquel sentimiento de odio irrefrenable lo había colmado sin siquiera reparar en ello, y se sentía bien. Le gustaba la imagen de la sangre de su enemigo, derramada en el suelo de la estación abandonada. Aquel fue el inicio de la amistad entre el chico y JN. Finalmente, la vida parecía sonreírle, o al menos, eso creía el muchacho. Lo cierto era que, luego de una tempestad de magnitudes bíblicas, cualquier haz de luz solar, por delgado o efímero que fuere, resultaba sinónimo de esperanza. El chico estuvo bastante paranoico durante las semanas posteriores al ataque del bribón efectuado contra Billy, pues temía que alguno de sus amigos, o incluso Billy mismo, delatara a los dos niños implicados en el crimen. Ese sin dudar sería el final, al menos para el chico. Pero al parecer no fue así. Ignoraba si JN los había amenazado de cualquier manera sin decirle nada al chico o algo por el estilo. Quizás aquellos matones simplemente eran unos cobardes y no se atrevían a hablar. No podía saberlo, y tampoco le interesaba, pues todo había resultado a la perfección. Si bien Billy sobrevivió inicialmente al ataque, fue el tétanos del óxido del machete el que finalmente acabó con él, pues no estaba vacunado. Lo transfirieron de la clínica del pueblo a un hospital de verdad en la gran ciudad, pero no pudieron hacer nada. Billy nunca habló acerca de lo que le había ocurrido, y sus amigos se negaron rotundamente a testificar. Ellos junto con su padre, el señor Ascencio, fueron los principales sospechosos de haber efectuado el crimen. Finalmente la balanza de la ciega justicia se inclinó en contra del padre, quien fue declarado culpable de filicidio en primer grado y sentenciado a 55 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, mientras que los tres amigos del fallecido fueron absueltos. El señor Ascencio terminó suicidándose, lanzándose al vacío desde el cuarto piso del tribunal, inmediatamente después de recibir su condena. Sabía muy bien lo que le esperaba si ponía un pie en la cárcel. La casa del señor Ascencio fue quemada hasta los cimientos por una turba enfurecida, compuesta por 3/4 partes de los habitantes del pueblo, coléricos por el supuesto asesinato efectuado por el padre. El chico y el bribón observaron juntos cómo la casa fue consumida por las llamas, y divisaron a lo lejos a los amigos de Billy, derrotados, muertos de miedo, sin un líder que los guiase, y ambos niños se regodearon. Ninguno de aquellos matones volvió a ponerle un dedo encima al chico. Había vencido a sus enemigos, ya no tenía que trabajar para el señor Ascencio, y consiguió un amigo, quien le ayudó una noche a recuperar sus herramientas de trabajo. El chico le contó las circunstancias en las que las había perdido, y el bribón se ofreció para rescatarlas, alegando que muy probablemente la maestra que lo había visto aquel día tomó las herramientas del chico y las guardó en el galpón de la escuela. El chico le preguntó a JN cómo estaba tan seguro de eso, cómo sabía de la existencia de tal galpón, y el bribón le confesó que a menudo solía entrar de manera furtiva a la escuela durante las noches para robar comida, bebidas, entre otras cosas. Ambos amigos se reunieron durante la madrugada frente a la escuela, y entraron a ella pasando a través de una ventana que JN sabía que siempre dejaban abierta, en la azotea del edificio. El chico no pudo creer que se hallara en la escuela, lugar de deseos, los cuales eran tan profundos, que no se atrevía a compartirlos ni siquiera con su amigo. Se imaginaba que si algún día entraba a la escuela, sería para, sentado en su propio pupitre y rodeado de otros niños, oír a la maestra hablar acerca de todos aquellos temas tan interesantes que solía escuchar en su escondite tras la ventana. Mientras caminaban por los oscuros pasillos, el chico, que iba detrás de JN, lo detuvo, y le preguntó por qué lo ayudaba tanto. El bribón se limitó a responderle que lo ayudaba, porque ambos eran parecidos. ¿Parecidos en qué sentido?, se preguntó el chico para sus adentros. ¿En qué hemos sufrido? ¿O habla en términos de carácter? Creyendo que el bribón se refería a esto último, el chico le preguntó: ¿tú también sientes el odio? A lo que su amigo respondió: ¿qué es el odio? El chico, restándole importancia con un movimiento de su mano, le dijo: olvídalo, sigamos, y reemprendieron la búsqueda. Finalmente dieron con las herramientas del chico, guardadas en el galpón, en el patio de la primaria, tal y como el bribón le había asegurado.
JN aprovechó para robar algo de comida de la tienda. El chico no se atrevió a hacer lo mismo, pues si sus padres encontraban algo, las consecuencias serían graves, así que se contentó con las herramientas. Salieron de la escuela como habían entrado, y, a la luz de la luna, se despidieron con la promesa de volver a verse pronto, y cada uno tomó su propio camino. Por la mañana, el padre del chico se hallaba visiblemente anonadado por la súbita aparición de las herramientas. El muchacho se limitó a decirle que las había encontrado finalmente, y el hombre se marchó al trabajo sin hacerle o decirle nada, lo que era poco usual. Fue así que el chico pudo por fin retomar la productividad anterior de su trabajo, sin imaginarse que muy pronto, junto con su nuevo amigo, comenzaría a hacer uso de otros métodos para ganar dinero. Corría el 78, los 80s estaban ya a la vuelta de la esquina, y a todos sorprendía el hecho de que aquel decadente pueblo aún se resistiera a ser abandonado, olvidado y borrado de todos los mapas. Si algún desdichado automovilista que, luego de haber recorrido 80 kilómetros a través de la interestatal, se abstuviera de seguir adelante, y en su lugar, se decidiera a aventurarse a doblar por la 47, una desierta y maltrecha carretera que pocos utilizaban, a la media hora de viaje, a través de campos descuidados y granjas abandonadas, se toparía con un delgaducho adolescente de 12 años, tirado a un lado del asfalto, asándose bajo la terrible luz solar. Cualquier persona decente, y quizás, poco avispada, detendría su vehículo y se bajaría sin dudar para auxiliar al chico, cayendo redondo en la trampa. Sería entonces que otro adolescente, de largo y seco pelo rubio, de ropas andrajosas y pies descalzos, saldría de detrás de un arbusto empuñando un intimidante machete, corriendo directamente hacia él, al tanto que el otro muchacho se levantaba de un salto portando un cuchillo de carnicero. Aquellos dos rufianes acercarían peligrosamente sus armas al cuello y abdomen de la víctima, obligándole a darles todo su dinero y demás pertenencias de valor, para luego dejarlo huir ileso, si se contribuía con ellos. Mas no se robarían el vehículo. No sabían conducir, ni siquiera andar en bicicleta. Pero si resultaba que, entre los objetos de valor se hallaba una bicicleta, podrían venderla fácilmente en el pueblo por buen dinero. Eran pocas las veces en las que los dos muchachos se veían obligados a herir a sus víctimas, pues éstas no solían mostrarse reacias a entregar sus cosas a aquellos granujas armados en aquel desamparado escenario. Sin embargo, en una ocasión en particular en la que sí se vieron forzados a hacerlo, se les salió de las manos. Quizás el sujeto confiaba excesivamente en sí mismo, quizás estaba loco, quién sabe. Pero la cuestión era que el hombre, viéndose acorralado contra su vehículo por aquellos dos niños armados, sacó una navaja de su bolsillo y se abalanzó sobre uno de ellos, que logró esquivar el ataque, al tiempo que el machete del niño rubio se clavaba una vez, 2 veces, 3 veces en su espalda y cuello. Un auténtico lago de sangre se formó en el asfalto alrededor del cadáver. Los muchachos se apresuraron a tomar todos los objetos que tuvieran algún valor, del auto y del cadáver, y, entre perturbadoras risas de victoria, corrieron a través de una abandonada carretera de tierra, ramificación de la 47, que daba a un pueblucho olvidado y desértico. Aquel día, los dos amigos guardaron sus armas en la estación abandonada, luego hicieron un rodeo y se dirigieron a un río cercano para limpiarse la sangre de la víctima, y al regresar a la villa, 1 hora después, se había armado un alboroto. La gente estaba reunida en el centro, frente al maltrecho edificio de la municipalidad. Rápidamente se había corrido el rumor de que un hombre había sido asesinado en la carretera y que el lugar estaba repleto de patrullas, pero no había rastro del asesino. La gente estaba francamente asustada. ¿Un asesino andaba cerca? ¿Estaría allí, en el pueblo? Aquel se había tratado del segundo asesinato violento ocurrido en toda la historia de aquella solitaria localidad. El primero fue el crimen del señor Ascencio contra su propio hijo, y ahora esto, con tan solo 3 años de diferencia, decía una anciana rodeada de atemorizados oyentes. El alcalde del pueblo en persona se mostró ante los habitantes, llamando a guardar la calma, que pronto se llevarían a cabo las investigaciones pertinentes, y que apenas las autoridades se pusieran en contacto con la municipalidad, se le notificaría a todos y se realizaría una asamblea vecinal. Los dos amigos estuvieron paranoicos durante los días siguientes, y concluyeron que sería mejor descansar de sus asaltos por un tiempo, hasta que las aguas se tranquilizaran, al menos. Daba igual, ya tenían bastante dinero ahorrado, y el chico podía darse el lujo de darle a su padre la cifra pautada por él, sin necesidad de trabajar por unos cuantos días. Robar era un método mucho más eficiente para reunir dinero que podar arbustos y organizar estanterías.
Si tenían suerte, repartidos entre los dos el dinero de un buen botín, le alcanzaba al chico para cubrir la cuota impuesta por su padre por al menos 3 días. El resto del tiempo se la pasaba vagando por el campo, drogándose y provocando desmanes junto con su amigo. Costaba creer que, aquel chico de 12 años capaz de robar y hacerle daño a alguien sin apenas inmutarse en ello, fuera alguna vez un niño asustado que sufría al cazar lagartijas, que soñaba con ir a la escuela y ser historiador. Todo había comenzado a cambiar el día en que sintió por primera vez en su estómago aquel sentimiento de odio irrefrenable, que con el pasar de los años, fue capaz de controlar a su antojo. Lo hacía aparecer y desaparecer cuando quisiera, podía hacer que durase el tiempo que él deseara, y era capaz de controlar sus impulsos violentos. Aquel odio que sentía, borraba del mapa cualquier otro sentimiento, ya fuese negativo, como el sufrimiento y la depresión, o positivo, como la felicidad, pero esto último daba igual pues, el chico nunca en su corta vida conoció lo que era la felicidad. Los días pasaban, se transformaron en semanas, la investigación no avanzaba, y por ende, la gente del pueblo estaba aún más asustada. La policía patrullaba con frecuencia el lugar del asesinato y el dinero comenzaba a escasear. No puedo volver a trabajar para esa gentuza, le decía el preocupado chico a JN. Estaban ambos fumando y pasando el rato en la estación abandonada del viejo ferrocarril. Necesitamos encontrar rápido otra forma de ganar dinero antes de que se acabe. El bribón, a quien fumar parecía ponerle los pensamientos en orden, acostado sobre un hediondo y viejo sofá, le dio una pitada a su cigarrillo. El foco de atención está fuera, ¿sabes? Dijo JN despidiendo una densa nube de humo. Con toda la vigilancia que pusieron alrededor del lugar en el que matamos a ese desgraciado, la municipalidad olvidó vigilar el interior, ¿sabes? Explicó el bribón, dando otra pitada. Es cierto, concedió el chico. Con todo este revuelo, casi nadie presta atención a lo que pasa dentro del pueblo. Si somos cuidadosos, podríamos apañárnoslas aquí. Pero debemos ser cautelosos, no podemos herir, y mucho menos matar a nadie de nuevo. Pero, si nos atrapan in flagranti, ¿no podrían llegar a imputarnos el asesinato? Terció el muchacho. JN pensó su respuesta y dio otra pitada. Sí, es probable, afirmó el bribón. Pero no seríamos los únicos que han robado en el pueblo, ¿sabes? Varios lo hacen, respondió el rubio. Cierto, cierto, aprobó el chico. Somos buenos entrando a lugares, podríamos entrar en casas que sepamos sus dueños no están, propuso el chico. Esa es buena idea, ¿sabes? Podríamos hacerlo, admitió JN lanzando la colilla de su cigarro al suelo. Y así lo hicieron. Durante las tardes en las cuales, se suponía que el chico estaba trabajando, él y su amigo se la pasaban vigilando domicilios de interés, aprendiendo los patrones y rutinas diarias de sus dueños, planificando estrategias, rutas de huida en caso de ser necesario, lugares donde podrían esconder los objetos robados en caso de emergencia, etc. El día en que finalmente pusieron en práctica sus planes, todo resultó a la perfección. Entraron a las 4 de la tarde por una de las ventanas del patio trasero, a la casa de una señora que sabían salía 10 minutos antes a su trabajo en la municipalidad, donde se quedaría hasta tarde. Una vez dentro, registraron todo el lugar, dieron con el dinero, y tuvieron la sensatez de no llevarse mucho de una sola vez, y de dejar en paz sus pertenencias, pues resultaría sospechoso que aquellos dos harapientos muchachos estuvieran vendiendo joyas. Regresaron unas cuantas veces más, hasta que consideraron que ya había sido suficiente. Entonces buscaron otras casas, estudiaron a sus dueños, pensaron nuevas estrategias, y todo les salió bien, hasta que finalmente los atraparon. Estaban en el domicilio de una familia de 3, madre, padre y un hijo pequeño. Los dos amigos llegaron a tiempo para ver, tras unos arbustos, al auto familia alejándose de la casa, marido manejando y mujer de copiloto. Habiendo dado por hecho que su hijo se hallaba en el asiento trasero, sin más miramientos entraron en la casa. Ya estaban por salir, cada uno con su fajo de billetes, cuando observaron que un pequeño los miraba absorto desde el umbral de una habitación oscura. Solo tenía puesto unos pañales, no debía tener más de 2 años. El infante, al verlos, comenzó a gritar como una auténtica sirena de ambulancia, alertando a los vecinos. JN entró en pánico, sacó una navaja de bolsillo y se dirigió al niño para callarlo. ¿Pero qué haces?, susurró el chico. Debemos irnos. Alguien comenzó a golpear la puerta de entrada, y una estridente voz de hombre detrás preguntaba si todo andaba bien ahí dentro, probablemente pensando que los padres del niño estaban en la casa, y que quizás habían problemas. No hay tiempo, vámonos.
dijo el chico. El bribón guardó su navaja, y ambos amigos se dispusieron a salir por el patio trasero, cuando, por entre las cortinas de la ventana, vieron que un par de curiosos vecinos observaban, asomando sus cabezas desde el otro lado del muro del fondo del jardín. Estaban acorralados, y el niño no paraba de gritar. «Esto no puede estar pasando», exclamaba el bribón. «Si me llevan a la comisaría y descubren que no tengo padres, me enviarán directo al orfanato». «Tranquilízate», le dijo el chico. «Yo saldré corriendo y alertaré a los vecinos. Cuando toda la atención esté centrada en mí, tú saldrás, ¿entiendes?». El chico estaba dispuesto a sacrificarse por su amigo, ya que sabía que para él mismo las consecuencias no serían tan graves. Solo debería enfrentarse a su padre, pero eso llevaba haciéndolo 12 años seguidos. Era el pan de cada día. Se rehusaba a perder a su amigo, y si tenía suerte, quizás no lo atraparían. «¿Harías eso?», preguntó J.N. El chico no respondió, en su lugar le dio su fajo de billetes para que lo guardara en caso de que lo atraparan, abrió la puerta que daba al jardín trasero, y procurando ser lo más ruidoso posible, saltó el muro del lado izquierdo del patio y aterrizó en un terreno baldío, mientras los vecinos le gritaban improperios. Saltó 2 cercas más y finalmente terminó en la calle, donde fue rápidamente aprehendido y derribado por quien debía de ser el mismo hombre que golpeó la puerta anteriormente. Fue llevado entre otros 3 vecinos a la comisaría, y, durante el viaje, observó a su amigo, actuando con normalidad, lanzándoles piedras a unas palomas que descansaban sobre cables de luz, y ambos muchachos se lanzaron miradas cómplices desde la distancia. Varios pares de manos pertenecientes a vecinos para quienes el chico había trabajado en el pasado lo sujetaron con firmeza, y fue llevado a comparecer ante el comisario del pueblo con el fin de ser sometido a interrogatorio. Si bien en múltiples ocasiones había estado en la comisaría, trabajando para ganar su dinero, nunca había pisado la fría sala de interrogatorio. Al final no pudieron sacarle al chico ni una sola palabra, y terminaron llamando a sus padres para que respondieran por él y vinieran a buscarlo. Cuando el comisario salió de la sala para realizar la llamada, un policía que se hallaba allí presente, y que conocía desde hacía años al chico por sus servicios de limpieza y mantenimiento, se cruzó de brazos, observándolo y le preguntó, como lamentándose: «¿Dónde quedó aquel chico honrado y trabajador que una vez conocimos?». El muchacho no pudo responder, y se limitó a observar la punta de sus zapatos, sintiéndose humillado por haber sido atrapado, aguardando la llegada de sus padres, quienes no tardaron en presentarse. El hombre, por más calmo que se mostrase, pocas veces había estado tan furioso en su vida. Además de haberlo hecho salir de su trabajo en la fábrica de lácteos, ¿qué había hecho su hijo? Luego de hablar con la policía y con los dueños de la casa saqueada, y de asegurar que aquello no volvería a ocurrir, la familia regresó a su casa, luego de una incómoda y silenciosa caminata por el pueblo. Cuando la puerta se hubo cerrado tras ellos, el hombre desató su ira. Tomó al chico por el cuello de su camisa y comenzó a zarandearlo con fuerza, haciendo que ésta se rompiera. El chico se vio obligado a dejar fluir el odio por sus venas para soportar aquella situación. «¿Cómo se te ocurre, mocoso insolente?», exclamó el hombre, totalmente fuera de sí. «Robar una casa. Imbécil». El chico miró a los ojos a su progenitor, y ya sin miedo, en su lugar, con altivez, le confesó a su padre que aquellos últimos años se había dedicado al robo. Así era como había estado ganándose su dinero, en lugar de trabajar. Se limitaba a llevarse las herramientas para cuidar las apariencias, y luego las dejaba escondidas en cualquier lugar. El padre sintió como si una fortaleza se hubiera derrumbado. Aquel escuincle, que desde el primer día estuvo subyugado ante su poder y autoridad, había encontrado la forma de escapar a su control. El hombre estuvo a punto de soltarle, mientras intentaba digerir lo que aquel muchacho de rostro impasible le había revelado. Entonces se compuso, y le dio un potente golpe tras otro en el rostro. El semblante del padre se tornaba azul mientras maldecía a todo pulmón, y la madre, como siempre, observaba la escena sin intervenir. El chico cayó al suelo, aturdido, observando 1.000.000 de puntitos negros danzar frenéticamente ante sus ojos. Todo le daba vueltas y no podía levantarse, ni comprender qué estaba pasando. «Ahora sí estás muerto, muchacho», gritaba el hombre. No era el hecho de que su hijo hubiera intentado robar lo que lo enfurecía, pues este también había sido bandido durante su juventud, y por culpa de eso y demás crímenes debió esconderse en aquel pueblucho de Cuarta, sino haber sido engañado por aquel esperpento fruto del peor error de su vida, que le hubiera visto la cara durante tantos años.
El chico, tirado en el suelo luchando por no desmayarse, veía a su padre despotricar, pero no oía lo que decía. El hombre salió de la habitación en la que estaban, pero el muchacho presentía que el peligro no había pasado aún. Se quedó a solas con su madre, quien se limitó a darle la espalda y observar por la ventana. Un minuto después, el hombre regresó cargando un gran balde lleno de agua. Lo depositó frente al chico, a quien tomó por los pelos y metió la cabeza dentro del balde. La repentina sensación de ahogamiento despertó al chico de su letargo, y comenzó a moverse de manera errática para zafarse de las manos de su padre, pero era inútil. Estuvo unos 20 segundos con la cabeza metida en el agua. Entonces, el hombre volvió a jalarlo de los cabellos sacándolo del agua, y el muchacho tomó una gran bocanada de aire, para luego comenzar a convulsionarse entre horribles toses. El hombre volvió a sumergirle la cabeza durante otros 20 segundos, la volvió a sacar, y repitió el mismo proceso unas 5 veces más, o lo que el chico creyó fueron 5, pues terminó desmayándose. Cuando despertó, en medio de la más completa oscuridad, una punzante jaqueca le impedía pensar con claridad. Con esfuerzo pudo levantarse del suelo, y comenzó a tantear a su alrededor. El lugar era pequeño. Tardó unos segundos en darse cuenta de que se hallaba en el cobertizo del jardín. Ya sabiendo dónde se encontraba la salida, estiró el brazo y colocó su mano en el picaporte, pero la puerta no cedía, lo habían encerrado. Intentó derribar la puerta una y otra vez, pero, el chico, ya de por sí débil por su carente dieta, se hallaba desprovisto de las pocas fuerzas que tenía debido al hambre y a la golpiza. Miró a través de la cerradura de la puerta, todo estaba oscuro fuera. Era de noche, pero no podía saber qué hora era. Cuando se sentó, derrotado, en el suelo, su pie dio con un objeto que no reconoció. Al palparlo, se percató de que se trataba del mismo balde en el cual su padre lo había ahogado horas antes, el cual aún se estaba a rebosar de agua, y rápidamente entendió que le esperaban tiempos difíciles. Había perdido la cuenta de cuántos días transcurrieron, pero al menos había pasado una semana sin comer y sin ver la luz del sol. La única manera en la que había logrado sobrevivir, había sido bebiendo el agua del balde, la cual se vio obligado a racionar. Si bien conocía el hambre y era capaz de soportarla, nunca antes había estado tan hambriento en su vida. Su única fuente de alimento eran las cucarachas y los amargos y duros hongos xilófagos que crecían en la madera podrida de las paredes del cobertizo. El chico no sabía si aquellos eran venenosos, y al principio se rehusó a comerlos, pero al final el hambre pudo más. Si bien, como al final el muchacho descubrió, aquellos no eran ponzoñosos, su sabor era horrible y le producían dolor de estómago. Luego de una semana, su fatiga era tan extrema que apenas conseguía mantenerse en pie por más de un minuto, estaba todo el tiempo mareado, se desmayaba con regularidad, había enflaquecido más de lo que ya estaba, y tenía náuseas y frío todo el tiempo. Cuando solo quedaba lo que debía ser aproximadamente medio vaso de agua en el fondo del balde, el chico realmente pensó que moriría allí, que sus padres finalmente decidieron acabar con su vida, pero no tenía las suficientes energías como para preocuparse por ello. Había aceptado su muerte en aquel sucio cobertizo, cuando oyó el sonido de pasos acercándose afuera, el tintineo de unas llaves abriendo una cerradura, y finalmente, la cegadora e insoportable luz del sol iluminando el interior del cobertizo, y la figura de un hombre parado en el umbral de la puerta. Tu castigo terminó, le dijo su padre, lanzándole algo que no pudo distinguir inmediatamente. Cuando se percató de que se trataba de un trozo de pan, se apresuró a roerlo, juntando las migajas que caían al suelo. Debía de presentar una imagen lamentable, pero no le interesaba. Miró a su padre, quien le lanzó una sonrisa burlesca y se marchó. Cuando estuvo lo suficientemente fuerte como para salir de nuevo, se dirigió a la estación abandonada. Dentro, encontró a su amigo, comiendo lo que debía de ser carne de perro callejero. El chico se sorprendió al percatarse de que no se alegraba de ver a J.N. El bribón, al verlo, depositó en su plato el pedazo de carne que tenía entre los dedos y se dirigió a él. Luces terrible, ¿sabes? Le dijo su amigo. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Dónde estuviste? Temía que te hubieses ido, ¿sabes? Mis padres me encerraron en el cobertizo de mi casa luego del interrogatorio, le confesó el chico. Ven, come algo, le ofreció el bribón, invitándolo a sentarse en el mohoso sofá. Hay carne de perro y huevos de pájaro que robé de sus nidos. ¿Te interrogaron? ¿Les dijiste algo? Le preguntó J.N., preocupado por la respuesta. No, respondió el chico, a lo que el bribón dio un suspiro de alivio y se sentó para seguir comiendo. ¿Tienes el dinero?
cuestionó el muchacho, a quien no le quedaban más que un par de monedas. El bribón, sin apartar la vista del plato, le respondió. No, no lo tengo, ¿sabes? Tuve que dejarlo, porque tú te fuiste con las manos vacías. Si los dueños de la casa se daban cuenta de que faltaba dinero, sabrían que no actuaste solo y comenzarían una investigación, ¿sabes? Aunque el chico sabía que JN tenía la razón, una furia ciega se apoderó de él al oír aquellas palabras. No había dinero, todo había sido para nada, incluyendo su encierro en el cobertizo. Pero tranquilo, se apresuró el bribón, metiendo las manos entre los cojines del sofá. No estuve todo este tiempo de brazos cruzados, ¿sabes? Dijo, sacando un fajo de billetes y ofreciéndoselo al chico. Le he robado a un par de idiotas aquí en el pueblo, y parece que las cosas en la carretera finalmente se han calmado, ¿sabes? El semblante del muchacho se ablandó al escuchar aquello, y tomó el dinero. Pronto volveremos a las andadas. Luego de años y años de tambalearse en crisis, la fábrica de lácteos había cerrado finalmente sus puertas. El último negocio de los últimos herederos de los fundadores del pueblo había quebrado, y con él, el destino del pueblo fue sellado. Mucha gente optó por mudarse, sabiendo que ya no quedaban esperanzas del resurgir de la localidad en la que habían crecido. La municipalidad se estaba quedando sin fondos para mantener los servicios del pueblo y un estado de pesimismo y desesperación se había apoderado de sus habitantes. Ciertamente esto no habría sido del interés del chico, si no fuera porque su padre solía trabajar en la fábrica. Ahora que se había quedado sin empleo, ¿qué haría? ¿Buscaría trabajo en algún otro lugar de la villa? Improbable. Muchos negocios habían cerrado, y los pocos que quedaban, no podían darse el lujo de contratar más de 1 o 2 empleados a lo mucho. ¿Pretendería el hombre que su hijo trabajara, o robara, las 24 horas del día para conseguir el dinero suficiente? No resultaría, y el muchacho, con apenas 15 años recién cumplidos, no tenía la edad necesaria para trabajar legalmente, aunque eso era algo que se negaba con rotundidad a hacer, de todos modos. El padre tampoco podía darse el lujo de moverse libremente por el país, ya que una serie de crímenes cometidos por él en el pasado lo forzaron a esconderse indefinidamente en aquel pueblo, y temía que allá a donde fuera, lo terminasen reconociendo y apresando. A todas luces se veía que su final estaba cerca. Él era muy consciente de aquel hecho, aunque al chico esto no le interesaba en lo absoluto. Él siguió robando junto con JN, y tenía dinero. Dinero que el padre le pedía prestado luego de haberse quedado sin empleo. Este hecho infundía en el muchacho una sensación de poder y autoridad sobre el que por tantos años lo había atormentado, y con regocijo le daba dinero, solamente para deleitarse por el placer que le suscitaba pisotear el orgullo de aquel hombre derrotado. Su padre, el primer enemigo que había conocido en vida, quien había hecho de su existencia un infierno, quien le negó una niñez normal, ahora se arrastraba ante su propio hijo por limosnas. El chico era la única esperanza que le quedaba, su salvador, pero también su verdugo si así lo deseara. Aquel fue un golpe realmente duro para la moral del hombre, quien comenzó a ahogar sus penurias en la bebida. Se pasaba la mayor parte del día borracho, y solía irse de la casa para vagar ebrio por el pueblo y despotricar contra toda aquella persona que se cruzara en su camino y contra su propia vida, y no volvía hasta entrada la noche. Incluso terminaron por arrestarlo en un par de ocasiones, y su esposa tuvo que ir a buscarlo a la comisaría. Una noche, el chico descansaba sobre una reposera en el patio trasero, cuando escuchó a su padre llegar a casa, ebrio, como era lo usual. Su esposa, que ya estaba harta de aquella situación, lo estaba esperando sentada a la mesa del comedor. Inmediatamente comenzaron a escucharse los gritos de los dos, discutían acaloradamente, como tantas veces antes habían hecho. La disputa se prolongaba cada vez más, impidiendo el descanso del chico, quien terminó por perder los estribos. Se bajó de la reposera, se dirigió a la casa y abrió de un portazo con la intención de gritarles a los dos cerraran el pico, pero algo lo contuvo. Ahí estaban sus dos progenitores, discutiendo en medio del comedor, su padre, con un aspecto muy desmejorado y una botella casi vacía en mano, y su madre forzada a abandonar su estúpida postura de brazos cruzados para gesticular mientras arguía con su esposo. Sí, todo es tu culpa, tuya y de ese maldito bastardo. Gritaba el hombre, y notó que su hijo lo observaba. Su madre lo miró también. Oh. Ahí apareció el pequeño patrón. ¿Vas a darme más dinero? Regocíjate, mocoso insolente, agraviaba el padre, mientras sacudía de un lado a otro su botella. ¿Ahora qué te pasa? Preguntó el chico, impasible. Hacía mucho tiempo que el hombre, en lugar de miedo, le inspiraba lástima.
¿Qué pasa? Preguntaba perplejo, como si la respuesta fuera obvia. Tú, maldito niño. Le gritó acercándose a él. Desde que llegaste no me has dado más que problemas. Todo lo malo que ha ocurrido en esta casa ha sido culpa tuya y de esta arpía a la que llamo esposa. Dijo, señalando a la mujer, rezagada detrás de la mesa del comedor. Ambos han arruinado mi vida, y ahora vienes tú, con tus aires de superioridad, a darme tu sucio dinero, robado porque al igual que tu madre eres un inútil y un bueno para nada, siempre lo has sido. El chico encontraba aquella escena divertida, pues las palabras del hombre eran apenas inteligibles. El padre, muy borracho, comenzó a enumerar todas las desgracias de las que el chico tenía la culpa, desde la falta de dinero, hasta cosas sin pies ni cabeza, como el juicio que se le realizó antes de que el muchacho siquiera naciera, el quiebre de la fábrica de lácteos, entre otras. Lo que dices no tiene sentido, terció el chico. Tranquilízate. Aquello había sido el detonante. ¿Cómo te atreves? Gritó el padre, avanzando hacia él. Ahora sí te voy a matar, como debí haber hecho hace mucho tiempo. Espetó. El chico retrocedía para permanecer fuera del alcance de las torpes manos de su padre. Si me matas, ¿cómo conseguirás dinero para tu alcohol, viejo idiota? Dijo el chico sin poder contenerse. El hombre blandió la botella, la sostuvo en alto y la lanzó directo a la cabeza del chico, quien no pudo evitar el impacto. Un fuerte dolor en su sien derecha, vidrio haciéndose añicos. El chico cayó al suelo, medio inconsciente, viendo un charco de sangre formarse alrededor de su cabeza y a su padre abalanzándose sobre él para rematarlo. Entonces, algo extraño ocurrió. Detente. Un grito de mujer, pero, ¿de quién? Su madre era la única mujer presente, pero no podía haber sido ella, ¿o sí? El hombre soltó al chico, y se volteó para mirar a su esposa, quien le estampó una mano en la cara. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué significaba aquel disparate? Pensaba el chico, medio desmayado. Su propia madre, quien, el chico estaba seguro, lo odiaba, ahora lo defendía. Lo único que el chico sabía con seguridad, era que aquel acto de rebeldía le había ganado una terrible reprimenda. Muchas veces había visto y oído a su padre dar golpizas a su madre, pero él presentía que aquella ocasión sería diferente. Lo último que vio y escuchó antes de desmayarse en el suelo, era a su padre sujetar a su madre, poner la mano que le había pegado sobre la mesa, empuñar un cuchillo para cortar carne, y los gritos de su llorosa madre rogando clemencia. Entonces, el cuchillo bajó cual guillotina en un abrir y cerrar de ojos, y todo se llenó de sangre. Un manantial de agua bordó regó el suelo del comedor, y los desgarradores gritos de terrible dolor de su madre resonaron por todo el campo. Algo blando cayó al suelo salpicando sangre. Observó al hombre recoger aquella cosa rápidamente, a ambos padres marcharse de la casa, y luego todo quedó sumido en las tinieblas. Estás muy callado hoy, ¿sabes? Comentó JN. El chico se rascó la herida de la cabeza por sobre el vendaje que él mismo se había realizado. Estaban ambos amigos, descansando y fumando en la antigua estación de ferrocarril abandonada. Es raro verte tan introspectivo, ¿sabes? Dijo el bribón. No es nada, respondió el chico, restándole importancia con un movimiento de su mano y observando un punto indefinido en el espacio mientras fumaba. Amigo, te conozco hace muchos años, y sé cuando algo está mal contigo, ¿sabes? Habla, inquirió JN, a lo que el chico le dio una pitada a su cigarro e intentó ordenar sus pensamientos. Pasó algo extraño con mi madre, unos días después de que mi padre le cortara la mano. El chico procedió a contar a su amigo los acontecimientos que lo mantenían abstraído en sus propias dilucidaciones. Luego de que el hombre le amputara brutalmente la mano a su madre, ambos adultos corrieron a la clínica del pueblo, donde alegaron que todo se había tratado de un fatídico accidente ocurrido mientras intentaban talar un árbol del jardín. El hombre solo acompañó a la mujer a la clínica para cerciorarse de que ésta no lo delatara. Ella no lo hizo, y los doctores no lo cuestionaron. Un par de días después, la mujer regresó a casa, con la mirada perdida y el muñón de su brazo, cubierto por varias capas de vendaje. Algo había cambiado en ella. Si bien nunca fue una mujer que rebosara de vida, la experiencia realmente la había afectado. Apenas si hablaba o comía, y se la pasaba sentada sobre una silla mecedora. El chico no entendía por qué su madre lo había defendido aquella noche, pero no indagó al respecto. Una semana después, al mediodía, su padre no se hallaba en casa. Debía de estar ebrio como una cuba, inconsciente en alguna esquina del pueblo.
El chico se encontraba fumando en el jardín, cuando su madre lo llamó desde dentro con una melodiosa voz que nunca antes había oído en ella. Curioso, tiró su cigarro, lo pisó y entró en la casa. La mujer lo esperaba en el comedor, con un plato de pollo desmenuzado con arroz. La vida parecía haber vuelto a los ojos de la mujer, pero el chico desconfiaba. Aquello era algo sin precedentes. ¿Pollo? ¿Arroz fresco? ¿Comer en la mesa? Algo raro había en aquella situación, definitivamente. La mujer lo invitó a sentarse para comer, y el chico así lo hizo. Su madre lo miraba con una dulce sonrisa en su rostro, pero, durante los breves momentos en que ella apartaba la vista de él, el chico agarraba porciones de pollo y arroz con sus manos para guardárselas en los bolsillos, sin probar bocado. Cuando el plato estuvo limpio, la mujer le ofreció repetir, pero el chico, agradecido, se negó y dijo que saldría a dar una vuelta. Fuera de su casa, le dio de comer el pollo con arroz al primer perro que se encontró. Media hora después, el animal se convulsionaba como loco en el suelo, sus ojos estaban blancos y le salía espuma por la boca. Finalmente el perro murió, y el chico confirmó sus sospechas. Su madre había intentado envenenarlo. Algo había cambiado, algo se había roto en la mujer a raíz de la amputación de su mano. Quizás, muy en el fondo, sin atreverse a demostrarlo por su esposo, la mujer, a su manera, apreciaba al chico, quien, después de todo, era su hijo. Pero la acción de su padre la había trastornado, o quizás, había entendido que nada bueno le traería querer a su hijo mientras siguiera junto a su marido. El chico solo podía conjeturar al respecto, pero lo que sí sabía, era que ambos padres habían intentado asesinarlo finalmente. Lo gracioso de la situación era que, si la madre, en lugar de invitarle una comida decente, le hubiera dado un plato de fideos rancios, el chico no habría sospechado, y el plan de la mujer habría resultado a la perfección. El bribón escuchó el relato de su amigo con atención, sintiéndose agradecido de no haber conocido a sus propios progenitores. Tus padres están locos, ¿sabes? Esto no puede seguir así, debes hacer algo al respecto, opinó JN. ¿Qué quieres decir? Preguntó el chico. Ellos te odian, siempre te han odiado. O al menos tu padre. Te han torturado desde el primer día. Te mataron de hambre, te dieron 1000 golpizas, te obligaron a trabajar, te mantuvieron años atado a la cerca, no te dejaban entrar en la casa ni para usar el baño, te encerraron una semana sin comida en el cobertizo, y ahora ambos han intentado asesinarte activamente. Todo aquello era cierto. Como siempre el bribón tenía razón. Sus padres habían hecho de su vida un infierno desde que tenía uso de razón. Él también los odiaba hacía mucho tiempo. Aquel sentimiento de sangriento y frío odio, a sus 15 años, colmaba su ser las 24 horas, mas no se había apoderado de él. Fue el chico quien, voluntariamente, decidió abrazar el odio, hasta que éste terminó por convertirse en parte de él finalmente. Él era odio. Ya no sentía tristeza, pero tampoco tenía la oportunidad de algún día poder ser feliz. Ahora solo había odio. Solo existía la sangre. ¿Qué tienes en mente? Preguntó el chico con una malévola sonrisa en su rostro. ¿Sabes? Dijo JN devolviéndole la sonrisa. Creo que ya ha llegado el momento de hacerles pagar. Entonces, un antiguo recuerdo del chico emergió a la superficie. Fue aquel día cuando él y su amigo se conocieron, cuando entablaron su primera conversación. El bribón picaba a un perro agonizante, y el chico se había acercado a él con curiosidad para ver qué estaba haciendo. ¿A ti te gustaría ser libre como yo? Preguntó el bribón. Quizás, respondió el chico. Bien, avísame cuando lo sepas. En su momento, el chico no había entendido a qué se refería exactamente el bribón con esa pregunta, pero ahora, muchos años después, en la estación del ferrocarril abandonada, lo comprendió finalmente. El chico supo que su viejo amigo, JN, siempre había estado listo para ese momento. Ambos amigos tenían un plan: vengarse de los padres del chico y huir finalmente del pueblo con rumbo a la gran ciudad. Durante un par de días, ambos adolescentes se dedicaron a reunir provisiones y el dinero necesario para subsistir durante su arduo viaje, el cual realizarían caminando sobre las vías del ferrocarril, ya que aquel era el trayecto más corto y recto hacia su destino. Si bien este plan era simple, cierto era también que en realidad JN, quien creía saber todos los detalles debido a que el plan fue concebido entre ambos amigos, solo conocía la mitad de este, pues el chico tenía otras ideas en mente. La luna ya se hallaba en su cenit.
Cualquiera que se hubiera asomado por la ventana aquella noche, para observar el cielo nocturno luego de despertar, sediento, con la intención de dirigirse a la cocina para beber un vaso de agua, habría visto a un joven fumar en una esquina bajo la titilante luz de un poste, mientras polillas revoloteaban sobre su cabeza, y diría, nada interesante, solo un chico que salió a tomar aire, y volvería a la cama sin darle más importancia. Pero, si hubiese esperado 5 minutos más, habría visto llegar a otro joven, de largo cabello rubio, ropas raídas, sombrero de paja, con una mochila en su espalda y portando un gastado estuche de guitarra, deteniéndose bajo el haz de luz del poste frente al chico que fumaba, para luego partir ambos, perdiéndose juntos en la oscuridad. ¿Tienes todo listo? Le preguntó el chico. Sí, respondió JN. Esta noche empieza nuestra nueva vida, declaró el bribón. Nuestra nueva vida, nueva vida, pensaba el chico para sus adentros. Mientras esperaba a su amigo bajo el poste de luz, una pequeña lagartija se había aventurado fuera de los pastizales del terreno baldío de la esquina, y se encontró frente al zapato del chico, quien la aplastó sin piedad. Aquellos días de comer lagartijas para sobrevivir se habían quedado en el pasado. Su vida anterior había terminado. Todo cambiaría esa noche. Finalmente ambos socios llegaron a la casa del chico, quien abrió la puerta con sumo sigilo, y entraron. En el comedor, el bribón se agachó, colocó el estuche de guitarra en el suelo y lo abrió. Dentro se encontraban los 2 machetes que había traído de la estación abandonada, su antiguo hogar. Cada quien tomó un machete y entraron en la oscura habitación de los padres del chico, quienes dormían profundamente en el lecho matrimonial. Ahí estaban, a su merced finalmente, sus peores enemigos, los motivos de sus pesadillas, los dirigentes de su báratro. Cada amigo se posicionó en un extremo de la cama, el bribón se encargaría de la madre, y el chico, de su padre. Cruzaron miradas en la oscuridad, enarbolaron sus machetes, y con furia los enterraron en sus víctimas. Ambos adultos, sin saber qué estaba pasando, despertaron entre gritos de dolor y horror, los cuales fueron rápidamente acallados cuando las hojas atravesaron sus cuellos. Los machetes subían y bajaban, cortaban el aire, producían sonidos húmedos al dar en el blanco, y los padres alzaban inútilmente manos y piernas a modo de escudo para intentar repeler los reiterados ataques. Querían gritar, pero solo conseguían hacer gárgaras con su propia sangre. El chico, cual carnicero trabajando con un pedazo de carne cruda, cortaba a su progenitor aquí y allá en pies, muslos, abdomen, pecho, brazos, cuello y rostro una y otra vez con suma indiferencia, mientras que su amigo reía como loco. A veces resultaba complicado desenterrar los machetes, pues estos tendían a incrustarse con violencia profundamente en los huesos. Los adultos finalmente dejaron de moverse y de proferir sonidos guturales, pero los amigos no cesaron sus ataques hasta que los cuerpos no se volvieron grotescas masas sanguinolentas bajo la luz de la luna que se colaba a través de la ventana de la habitación. Sangre y pedacitos de carne por todos lados, el colchón completamente rojo. Sus padres habían muerto. Los muchachos se apartaron de la cama, y el chico quedó rezagado cerca de la entrada, mientras que el bribón observaba con satisfacción y orgullo el fruto de su labor frente a los pies de la cama, dándole la espalda a su amigo. Parece que ya está hecho, ¿sabes? Se regocijó el bribón. Tomemos algunas cosas más y larguémonos de aquí cuanto antes. El chico se acercó lentamente a su amigo por detrás. Era ahora o nunca. Mírame, le dijo el chico, y eso fue lo último que el bribón escuchó en vida, pues, al voltearse, su amigo, en un movimiento rápido de su brazo, le cortó el cuello. JN dejó caer su arma y se cubrió la herida con ambas manos intentando detener la hemorragia, pero resultó inútil. Las rodillas se le doblaron y cayó de lleno al suelo, muerto, mientras un charco de sangre se formaba alrededor de su cuello. El chico observó con desdén el cadáver de su amigo, se retiró de la habitación, salió al jardín trasero y entró al cobertizo, donde tenía escondido un pequeño bidón de plástico con gasolina que había robado del tanque de un auto el día anterior. Volvió a la habitación de sus padres, dejó el bidón en un costado y se puso manos a la obra. Se quitó la ropa ensangrentada, la lanzó a la cama y se puso las prendas más andrajosas que encontró en el ropero de su padre. Fue al comedor, agarró unas tijeras y cinta adhesiva, y cuando volvió, le quitó el sombrero de paja a su amigo, y le cortó varios mechones de rubio y largo cabello seco, los cuales procedió a pegar al borde interior del sombrero con la cinta. Dejó el sombrero sobre un mueble y luego, con no poco esfuerzo, levantó el cadáver de JN y lo depositó sobre la cama entre los 2 padres. Casi parecían una familia.
Posteriormente, el chico vertió el contenido de gasolina del bidón sobre la cama y los cuerpos, se dirigió a la cocina, tomó una caja de cerillas, y nuevamente en la habitación, encendió una, lanzó la caja a la cama y se dedicó a observar con atención el danzar del fuego sobre la cabeza del fósforo en medio de la oscuridad. Echó una última mirada a los cadáveres recostados en la cama. Sus padres, victimarios convertidos en víctimas de su propio hijo, reducidos a meros pedazos de carne sanguinolenta. JN, muerto a traición por quien fue su amigo. Sus ojos sin vida aún proyectaban el horror que había experimentado instantes antes de caer redondo al suelo. Sin más preámbulos, el chico lanzó la cerilla a la cama, que ardió en llamas en cuestión de segundos, consumiendo los cadáveres dejándolos irreconocibles. El muchacho tomó el sombrero del mueble, se lo colocó parsimoniosamente en la cabeza, colgó la mochila a sus espaldas, dio media vuelta y abandonó finalmente su hogar, sin inmutarse ni intimidarse por el abrasador calor del fuego. El viento nocturno ondeaba los largos cabellos del bribón pegados al sombrero. La dulce venganza fue consumada, y lamentablemente no le había quedado al chico más opción que deshacerse de su amigo. He aquí la explicación. Tarde o temprano, los cadáveres de sus padres terminarían por ser encontrados, y si el suyo no se hallaba con ellos, si desaparecía de un día para el otro, automáticamente se convertiría en el principal sospechoso del crimen, e incluso podrían llegar a imputársele los demás delitos en los que se había visto envuelto, si iniciaban una investigación. Todos en el pueblo conocían su nombre, los doctores, policías, empleados de la municipalidad, prácticamente todos los vecinos, e incluso el mismo alcalde de la localidad sabía cómo se llamaba. Sin embargo, nadie, salvo él, conocía el nombre del bribón. Era una sombra sin nombre, una mancha en el paisaje, nadie lo tomaría en cuenta, no sospecharían de él ni se molestarían en buscarlo. Todos creerían que el cadáver de JN, desfigurado completamente por las llamas, sería en realidad el del chico, y que un loco había asesinado y quemado a la familia entera. Y muerto, finalmente era libre. El fuego lo había liberado. Fue por eso que, para salir del pueblo, decidió vestir como normalmente el bribón lo hacía. Fue por eso que decidió adoptar la identidad de quien una vez fuera su amigo, JN, o sea, Jack Neuday, como la suya propia. Su nuevo nombre era Jack, y el que fue dado por sus padres, fue consumido aquella noche por las llamas. El chico, o mejor dicho, Jack, esperaba que, consumada finalmente su venganza, la sed de sangre que sentía terminara por desaparecer, pero esto no fue así. Aquel sentimiento, a diferencia del fuego, ya no podía extinguirse. Era demasiado tarde para eso. La casa ardía en llamas. Los habitantes del pueblo, aún con sus pijamas puestos, y varios policías, se encontraban todos reunidos alrededor de la vivienda, lamentando la fatídica suerte de la familia. Un valiente anciano, el primero en percatarse del fuego, había entrado sin dudar en la casa para rescatar a sus residentes, y una vez dentro, se encontró con la terrible escena del crimen y alertó a la municipalidad. 20 minutos después, la mitad de lo que aún quedaba del pueblo luego del cierre de la fábrica de lácteos se hallaba reunida frente a la casa, a la espera de bomberos que no llegaban. Todos estaban de acuerdo en que aquel se había tratado del peor crimen de la historia de aquella solitaria y tranquila localidad, ni más ni menos que un triple asesinato. Muchos lloraron la muerte de aquel joven chico, una vez honrado y trabajador, pero que terminó yendo por el camino equivocado. Padre, madre, y supuesto hijo fueron enterrados juntos en una misma tumba en el cementerio local. Años después, el pueblo fue finalmente abandonado y olvidado, y de la lápida, no quedaban más que escombros cubiertos de maleza. El chico caminaba sin prisa en la noche por el campo, alejándose, libre por fin, dejando atrás su historia, dejando atrás quien una vez fue. Todo había terminado. Era hora de darle la espalda a todos aquellos años de sufrimiento, que habían terminado por convertir al niño en un monstruo, dejando un rastro de sangre tras de sí. Billy, Ascencio, el automovilista, su madre, su padre y su amigo. Entonces, se paró en seco para meditar sobre aquellos pensamientos, intentando decidir cómo se sentía al respecto, pero lo único que encontró en su interior era odio, un odio frío y sanguinario que le daba fuerzas y encubría el abismo en que se había convertido su alma. Volvió su mirada una última vez. A lo lejos, pudo distinguir un pequeño punto naranja en medio de la vasta oscuridad del campo y una torre de humo que ascendía en el firmamento. La casa en la que había crecido, quemada hasta los cimientos.
Sin más dilación, miró nuevamente hacia adelante, se acomodó el sombrero de paja, y reemprendió su solitario viaje, guiado por la luz de la luna sobre las vías del ferrocarril rumbo a la gran ciudad, abandonando para siempre el decadente pueblo que lo vio nacer 2 veces.